En su noche de bodas, el marido trajo a su amante e hizo que su esposa se arrodillara y presenciara su acto sexual. Una hora después, la esposa les desató un infierno a ambos. La noche de bodas debería haber sido el comienzo de la felicidad, pero para Elena Morales, ese día fue el infierno mismo. Su marido, Adrián Serrano, no solo trajo a su amante la noche de su boda, sino que la obligó a arrodillarse y observar cómo consumaban su pasión en el mismísimo lecho nupcial. Sin embargo, una hora después, aquel hombre que creía tener el derecho a la venganza, ni siquiera podía imaginar que la presa que despreciaba se transformaría en la más implacable de las depredadoras, infligiéndole a él y a su amante un dolor peor que la muerte. Las innumerables luces de Madrid bordaban la noche con un esplendor deslumbrante, como una vía láctea lujosa y artificial. En la suite presidencial del Hotel Palace, el hotel más prestigioso de Madrid, residía otra clase de belleza, la del comienzo y la felicidad. Elena Morales estaba sentada en silencio al borde de la cama. Sus manos descansaban pulcramente sobre el vestido de novia de seda pura, una obra maestra de artesanía con intrincados bordados. Los hilos de plata que parecían florecer desde el dobladillo del vestido eran tan elegantes y nobles que parecían tener vida propia. La habitación estaba impregnada del dulce aroma de las rosas blancas y las velas aromáticas. Sentía un ligero mareo, quizás por la copa de vino que había bebido sola hacía un momento. Hoy era el día de su boda, el día en que se convertía oficialmente en la esposa de Adrián Serrano, un hombre al que amaba con toda su alma y su razón, a quien conocía desde hacía 2 años y amaba desde hacía 1. Su amor no era un fuego abrasador, sino una corriente constante y cálida como un río. Él era el joven, brillante y caballeroso director del Grupo Serrano, un hombre perfecto a los ojos de todos. Y lo más importante, siempre la había tratado con respeto y ternura. Sonrió, acariciando suavemente las frías sábanas de seda con sus largos y delgados dedos. Desde la ceremonia hasta esta suite nupcial, todo había sido perfecto. Solo faltaba que Adrián regresara después de atender a los invitados para que su matrimonio perfecto comenzara oficialmente. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. La cera de las velas se había endurecido, el vino sobre la mesa se había enfriado, y el reloj pasó de las 11 a marcar las 12 de la noche. La feliz espera se fue desvaneciendo, dando paso a una inquietud sin nombre. Cogió su teléfono para llamarlo, pero se contuvo. Estaría muy ocupado. No quería molestar. ¡Clic! Un sonido agudo rompió el silencio y la puerta se abrió. Elena se levantó con alegría, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Él había vuelto, pero su sonrisa se congeló al instante ante la escena que tenía delante. Adrián había entrado, pero no estaba solo. A su lado, o más bien, agarrada cariñosamente de su brazo, estaba Lucía Jiménez, su mejor amiga. Lucía llevaba un ceñido vestido lencero negro que revelaba cada curva de su cuerpo. Su rostro, habitualmente dulce e inocente, había desaparecido, reemplazado por una sonrisa burlona y una expresión de abierto desprecio y triunfo dirigida a Elena. El Adrián que Elena conocía se había desvanecido. El hombre que ahora estaba frente a ella tenía un rostro gélido, y en sus profundos ojos negros, en lugar de la calidez familiar, solo había un odio feroz y una crueldad insondable. Ni siquiera miró el vestido de novia que ella llevaba puesto. Elena sintió como si una roca inmensa le oprimiera el pecho, dejándola sin aliento. ¿Qué estaba pasando? Adrián, tú. Su voz temblaba, pero antes de que pudiera terminar la frase, Adrián habló primero. Su voz era fría como el hielo, y cada palabra era una daga que se clavaba en su corazón. ¿Sorprendida, Elena? ¿Sorprendida? Era mucho más que eso. Sentía que su mundo se derrumbaba. Adrián, Lucía. ¿Qué significa esto? Lucía soltó una carcajada, apoyando provocativamente la cabeza en el hombro de Adrián. Ay, Elena, qué inocente eres. ¿De verdad pensabas que Adrián te amaba? Adrián apartó suavemente la mano de Lucía, no por disgusto, sino para dar un paso más hacia Elena. La distancia entre ellos se acortó, pero la extrañeza se multiplicó. ¿Amor? ¿Sabes lo repugnante que ha sido para mí cada segundo a tu lado? Cada vez que veía tu sonrisa, recordaba el rostro desesperado de mi padre antes de morir. Los oídos de Elena zumbaban. ¿Su padre? ¿Qué tenía que ver él con esto? ¿De qué estás hablando? No entiendo nada. ¿Que no entiendes? Adrián se burló, su sonrisa torcida por el odio. Déjame que te lo explique. Hace 20 años, fue tu padre, Fernando Morales, quien tendió una trampa a mi padre, le arrebató toda su fortuna y llevó a la quiebra de la noche a la mañana a Industrias Serrano, la predecesora del Grupo Serrano. Mi padre no pudo soportar la humillación y se quitó la vida saltando desde un edificio.
Ahora dime, ¿a quién debo cobrarle esta deuda de sangre? Elena retrocedió un paso, aturdida. Eso no puede ser. Mi padre no es esa clase de persona. Debe haber un malentendido. ¿Un malentendido? Adrián arrojó una carpeta de documentos sobre la mesa. Aquí tienes pruebas de sobra. Este matrimonio fue una farsa que planeé desde el principio. Mi único objetivo era hacerte probar lo que se siente al caer del cielo al infierno. Exactamente lo que tu padre y tú le hicisteis a mi familia. Cada una de sus palabras retumbaba en sus oídos como un trueno. 2 años de noviazgo. 1 año de amor. Todo era mentira. La ternura, el cuidado, los dulces juramentos, todo formaba parte de su cruel plan de venganza. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero las contuvo con todas sus fuerzas. Era Elena Morales, experta en psicología criminal. No podía permitirse derrumbarse frente a su enemigo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Adrián esbozó una sonrisa cruel. Que pagues el precio. Se acercó a Lucía, la atrajo hacia sí y la besó con brusquedad. Luego, mirando directamente a Elena, le ordenó. Arrodíllate. Elena se quedó paralizada. En tu noche de bodas, quiero que observes claramente cómo tu marido hace el amor con otra mujer en tu propio lecho nupcial. Esta humillación era más dolorosa que 1000 puñaladas. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Miró alternativamente a Adrián y a Lucía, que sonreía triunfante. En ese instante, todo el amor y la esperanza dentro de ella se hicieron añicos. No lloró ni gritó. Sus ojos estaban aterradoramente tranquilos. Lenta, muy lentamente, se arrodilló sobre la suave alfombra de lana. Así como sus rodillas se hundían en la alfombra, su corazón se hundía en un abismo de desesperación. Adrián y Lucía cayeron sobre el lecho nupcial carmesí. Las risas, el sonido de la ropa rasgándose y los gemidos obscenos resonaron en la habitación que debería haber sido la más pura. Elena permaneció arrodillada, con la espalda recta. No cerró los ojos. Miró fijamente la flagrante traición que se desarrollaba ante ella. El dolor en su pecho ya se había transformado en algo frío y afilado. Ya no era una novia feliz, era solo una espectadora forzada de su propia y trágica obra. Y en su mente, otro plan, uno mucho más cruel, comenzaba a tomar forma lentamente. El tiempo en la habitación parecía haberse detenido, denso por la humillación y los sonidos lascivos que emanaban de la cama. Para cualquier otra mujer, esto habría sido un infierno en la tierra, una tortura mental extrema. Pero Elena no se quebró. Seguía arrodillada allí, inmóvil como una estatua de piedra. Sus ojos claros observaban los dos cuerpos entrelazados en la cama, pero era como si la imagen ya no alcanzara su retina. Toda su mente estaba abstraída de esta dolorosa realidad. El dolor inicial había pasado, reemplazado por una calma aterradora. Como una máquina programada con precisión, su cerebro comenzó a analizar la situación a una velocidad asombrosa. Adrián la odiaba a ella y a su familia. Había preparado este plan durante mucho tiempo. Lucía, la amiga en la que una vez confió, era una víbora. Todo había sido una mentira. Se había equivocado. Confiaba demasiado en la gente. El amor la había cegado y había perdido la razón. Pero el mayor error de Adrián fue subestimarla. Él solo la veía como la hija frágil, ingenua y vulnerable de una familia adinerada. No sabía que debajo de esa apariencia suave se escondía una experta en psicología criminal con una capacidad de planificación estratégica insuperable. Mientras Adrián y Lucía se deleitaban en el placer de su venganza, no se percataron en absoluto del movimiento de la mujer arrodillada en el suelo. La mano derecha de Elena, que colgaba a su lado, se movió ligeramente. Sus largos y delgados dedos se deslizaron dentro del pequeño bolso de seda que había dejado a su lado. Sin hacer ruido, lentamente, sacó su teléfono móvil. La pantalla se iluminó, proyectando una luz fría sobre un lado de su rostro inexpresivo. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, abriendo una aplicación de mensajería encriptada. En los borradores ya había un mensaje redactado. El destinatario estaba preestablecido con una identificación especialmente cifrada. El contenido del mensaje era una sola línea. No dudó, no había ninguna emoción en su rostro. Su dedo pulsó con decisión el botón de enviar. Mensaje enviado. Plan B. Iniciado. Silenciosamente, guardó el teléfono en el bolso y continuó su actuación como una víctima lamentable, soportando la humillación con la espalda recta. 1 hora. Les dio exactamente 1 hora para disfrutar de su efímera victoria. El tiempo transcurrió pesadamente. Cada segundo era una tortura, pero Elena ya no sentía nada. Estaba en una cuenta atrás. 50 minutos 40, 10, 5. En el momento en que el minutero del reloj de pared acababa de pasar el número 12,
Señalando que había transcurrido exactamente 1 hora desde que Adrián entró en la habitación, un sonido agudo resonó de repente. Bip, bip, bip. No fue una, sino docenas de notificaciones que estallaron simultáneamente en los teléfonos de Adrián y Lucía, que estaban tirados en la mesita de noche. Su placer se interrumpió bruscamente. Adrián extendió la mano con irritación y cogió su teléfono. Lucía, curiosa, también se incorporó, cubriendo su cuerpo desnudo con la sábana. Maldita sea, ¿qué pasa? Adrián frunció el ceño y desbloqueó la pantalla, y su rostro cambió de color. De la sorpresa al horror, y del horror a una palidez mortal. Lucía, al ver su expresión, cogió apresuradamente su propio teléfono. Y soltó un grito. Su hermoso rostro se contrajo por el terror. En las pantallas de sus teléfonos, y probablemente en las de todas las personalidades del mundo empresarial y del espectáculo de Madrid en ese momento, una avalancha de noticias de última hora lo cubría todo. Última hora. Las acciones del Grupo Serrano se desploman un 30% en 1 hora, evaporándose miles de millones de euros de capitalización bursátil. Exclusiva. Escándalo. Se filtran documentos internos que revelan fraude contable a gran escala y evasión de impuestos en el Grupo Serrano. Impacto. Se filtra un vídeo de la actriz Lucía Jiménez consumiendo drogas en una fiesta privada. Su agencia guarda silencio. Primicia. Se revelan archivos de audio que prueban que Lucía Jiménez obtuvo papeles a cambio de favores sexuales con productores. Cada titular, cada foto, cada vídeo, caía sobre Adrián y Lucía como una bomba atómica. No puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo se han podido filtrar estos documentos? Murmuró Adrián, desplazándose por la pantalla con manos temblorosas. Su carrera, el plan de venganza del que estaba tan orgulloso, todo se desmoronaba ante sus ojos. Adrián, ayúdame. Esos videos son falsos. Alguien me ha tendido una trampa. Lucía gritó, aferrándose al brazo de Adrián. Pero Adrián no tenía tiempo para ella. Levantó la cabeza y miró con incredulidad y una furia helada a la mujer que había estado arrodillada en el suelo. Ella ya se había puesto de pie. Elena se levantó lentamente, sacudiendo el polvo invisible de su vestido de novia. Su rostro seguía sereno, pero en sus ojos, tranquilos como un lago en otoño, brillaba una luz fría y afilada como una cuchilla. Miró directamente a los ojos aterrorizados de Adrián y esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa desprovista de calidez, llena únicamente de burla y desprecio. El juego ha terminado. El aire en la habitación se volvió pesado. El silencio que siguió a la frase de Elena fue más aterrador que 1000 insultos. Adrián estaba clavado junto a la cama. Su pelo revuelto, su cuerpo robusto que hasta hace poco mostraba las marcas de la pasión, ahora parecía patético. La miró a ella, a la esposa que había humillado brutalmente, y por primera vez en su vida, sintió un terror desconocido recorrer cada célula de su cuerpo. Esta mujer no había llorado, ni gritado, ni suplicado. Simplemente estaba allí, serena, como si acabara de ver una obra de teatro aburrida cuyo final ya conocía. «Tú, ¿qué has hecho?» La voz de Adrián se quebró. La arrogancia y el triunfalismo habían desaparecido, dejando solo la confusión y la ira de haber perdido el control. Lucía ya se había derrumbado por completo. Gritaba, se envolvía con fuerza en la sábana y revisaba frenéticamente las noticias que explotaban en su teléfono, murmurando frases sin sentido. «No soy yo. Esa no soy yo». Elena no les dedicó ni una mirada. Como si fueran aire, su existencia ya no tenía valor para ella. Se dio la vuelta y entró en el vestidor. Se quitó el vestido de novia con indiferencia, como si fuera una prenda sin valor, y lo arrojó al suelo como basura. Unos minutos después, cuando salió, vestía un elegante conjunto de pantalones anchos de color beige y una camisa de seda blanca. Llevaba el pelo largo recogido en un moño pulcro, revelando la noble línea de su cuello. A pesar de no llevar maquillaje, su belleza afilada brillaba, y solo su mirada era extrañamente fría. Arrastraba una pequeña maleta que había preparado de antemano y se dirigió en silencio hacia la puerta. «Detente», gritó Adrián, la ira por haber sido superado consumiendo su miedo. «¿A dónde crees que vas? ¿Crees que puedes irte tranquilamente después de hacer esto?» Elena se detuvo, pero no se dio la vuelta. Su voz, clara y fría, resonó en la habitación. «Esta es tu prisión, no la mía. Te he devuelto el capital con intereses, Adrián. Entre tú y yo, ya no queda nada». Al terminar, abrió la puerta con decisión y la cerró de un portazo. El sonido retumbó como el martillazo final que ponía fin a este falso y ridículo matrimonio. Dejó tras de sí el rugido impotente de Adrián y el llanto histérico de Lucía. El pasillo del hotel, fuera de la suite nupcial convertida en infierno,
Seguía siendo silencioso y lujoso. Caminó sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra. Su espalda estaba recta. Cada paso era firme y decidido. No estaba huyendo. Estaba volviendo a ser ella misma. Un taxi, reservado con antelación, la esperaba en la entrada principal. Subió al coche y dio una dirección. El coche se deslizó en la oscuridad de la noche, mezclándose con el brillante torrente de vehículos de Madrid. 45 minutos después, el coche se detuvo frente a un moderno edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. Elena subió en el ascensor hasta la última planta. La puerta del bufete Ramos Asociados se abrió. David Ramos ya la estaba esperando. Vestía un traje perfectamente entallado. Su rostro era apuesto y sereno, pero no podía ocultar la preocupación y la compasión en sus ojos cuando la miró. «¿Has venido?» Elena asintió. Al ver a su amigo cercano, sintió como si la fortaleza que había erigido a la fuerza comenzara a resquebrajarse. David no preguntó mucho. En silencio le sirvió una taza de té de manzanilla caliente. El calor de la taza se extendió por la palma de su mano, calmándola un poco. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Sí, ahora estoy bien», respondió ella, aunque su voz aún arrastraba el cansancio. David suspiró aliviado. Se sentó en la silla frente a ella y colocó una gruesa carpeta sobre la mesa. «Todos los papeles del divorcio están listos. Según el contrato prenupcial, no perderás nada. Al contrario, Adrián, como cónyuge culpable, tendrá que pagarte una considerable pensión compensatoria». «Gracias, David». David la miró profundamente a los ojos. No esperaba que el plan B se activara, y mucho menos que lo usaras esta misma noche. «Elena, ¿qué ha pasado exactamente?». Elena cerró los ojos por un momento. La nauseabunda escena de la suite nupcial volvió a su mente. Respiró hondo y los abrió de nuevo. La vulnerabilidad había desaparecido, dejando solo una determinación firme. Cruzó la línea. David apretó los puños. Sabía lo que era este plan B. Hacía medio año, cuando Elena aceptó casarse, le pidió que investigara a fondo el estado financiero del Grupo Serrano. Con la aguda intuición de una experta en psicología criminal, había sentido que algo no encajaba en la forma en que Adrián se le había acercado. Era demasiado perfecto, demasiado dramático. La investigación de David reveló fallas fatales en los informes financieros y en proyectos sospechosos del Grupo Serrano. En ese momento Elena solo lo consideró una medida defensiva, una forma de protegerse a sí misma y a su familia en caso de que algo saliera mal. Esperaba estar equivocada, que el amor de Adrián fuera genuino, pero se había equivocado. Y esa noche, esa medida defensiva se convirtió en el arma de contraataque más afilada. Todo se ha gestionado según el plan. Las pruebas se han difundido simultáneamente a través de múltiples canales, nadie podrá rastrear nuestro rastro. El Grupo Serrano, si no se derrumba por completo, quedará herido de muerte, dijo David con voz segura. Elena asintió. Miró por la ventana los rascacielos iluminados de Madrid. A partir de esa noche ya no era la señora del Grupo Serrano, ni la esposa de Adrián. Era simplemente Elena Morales, una mujer que acababa de salir de las cenizas de la traición, lista para quemar a cualquiera que intentara hacerle daño. La suite presidencial del Hotel Palace se había transformado del cielo al infierno. Adrián deambulaba por la habitación como una bestia herida. Había destrozado su propio teléfono, pero las notificaciones del teléfono de Lucía seguían sonando sin cesar. Las llamadas de su secretaria, del director financiero, de los miembros del consejo, de los principales inversores, llovían sin parar. Todas las voces estaban llenas de pánico y recriminación. «Señor Serrano, ¿qué diablos está pasando? Las acciones se están vendiendo en masa. ¿Qué hacemos? Su padre lo está buscando. El banco exige una explicación sobre los préstamos. O congelarán las cuentas de la empresa». «Adrián, explícate ahora mismo. ¿Por qué se ha filtrado esta información confidencial? ¿Sabes cómo esto va a arruinar al Grupo Serrano?». Adrián se agarró la cabeza. Una sensación de impotencia que nunca antes había experimentado lo invadió. Había dedicado su juventud a construir este imperio, a acumular el poder para vengar a su padre. Y en solo una hora, todo estaba al borde del colapso, como un castillo de arena. Todo por culpa de esa mujer. Elena, esa mujer malvada, gruñó. Sus ojos inyectados en sangre, nunca había soñado que el conejo dócil que siempre había despreciado escondía garras tan afiladas. Pensó que había tendido una trampa perfecta, solo para darse cuenta de que él era la marioneta. A su lado la situación de Lucía no era muy diferente. La carrera de actriz de reparto que tanto le había costado construir, usando todo tipo de medios, ahora se desvanecía como el humo. «Clara, por favor, escúchame.
Sollozaba al teléfono, hablando con su manager, Clara Fuentes. ¿Escucharte? ¿Estás loca, Lucía? Mira lo que has hecho. El video de las drogas. El escándalo de los favores sexuales. ¿Sabes que todas las marcas están reclamando indemnizaciones por incumplimiento de contrato? La productora de la serie en la que estabas me ha llamado para decir que te echan inmediatamente. Mi carrera ha terminado. No me llames más. Tut, tut, tut. El frío sonido del teléfono colgado resonó. Lucía arrojó el teléfono contra la pared y gritó desesperadamente. No, esto no puede estar pasando. Es todo culpa de Elena, de esa maldita Elena. Voy a encontrarla y la voy a matar. Se levantó como una loca, buscando su ropa para salir corriendo hacia la puerta. ¿A dónde vas? Adrián la agarró bruscamente del brazo. Su mirada era amenazante. ¿No sabes cuántos periodistas hay ahí fuera? ¿Quieres que te fotografíen en este estado lamentable? Entonces, ¿qué hacemos? Adrián, por favor, ayúdame. Estamos en el mismo barco. Lucía le suplicó, como si él fuera su último salvavidas, pero Adrián, que apenas podía salvarse a sí mismo, le apartó la mano con brusquedad. Sus ojos estaban llenos de repulsión. La existencia de esta mujer empezaba a ser una molestia. Mientras tanto, en un lugar completamente diferente, en un ático del barrio de Salamanca, conocido por su máxima seguridad, Elena observaba con calma la tormenta que había desatado. Frente a ella había 3 grandes monitores. Uno mostraba el gráfico de las acciones del Grupo Serrano en caída libre. Otro retransmitía en tiempo real las noticias sobre la crisis. El tercero estaba lleno de comentarios de odio y llamamientos al boicot contra Lucía en las redes sociales. Parecía un general en su puesto de mando, observando el caótico campo de batalla que había creado. No había triunfo ni alegría en su rostro, solo una intensa concentración y una fría racionalidad. Esto no era una venganza impulsiva nacida de la ira. Era un castigo meticulosamente calculado. Cada documento, cada vídeo, fue liberado en el momento preciso para causar el máximo daño. Había convertido su humillante noche de bodas en la tumba de la carrera y el honor de las 2 personas que la habían traicionado. Sonó el teléfono. Era David. Soy yo. Todo sigue bajo control. La Fiscalía y la CNMV han comenzado a investigar al Grupo Serrano. Lucía no volverá a trabajar en el mundo del espectáculo. Bien. Elena, ¿dónde estás ahora? ¿Quieres que vaya? La voz de David sonaba preocupada. Estoy bien. Necesito algo de tiempo a solas. No le digas a nadie dónde estoy por ahora. Tampoco a mis padres. No quiero que se preocupen. De acuerdo. Llámame de inmediato si pasa algo. Elena colgó y volvió su mirada a los números rojos que bailaban en la pantalla de la bolsa. La tormenta acababa de empezar, y la persona que decidiría cuándo terminaría era ella. En el piso 38 de la sede del Grupo Serrano, el espacioso despacho del director estaba ahora sumido en la oscuridad y el caos. Las cortinas estaban firmemente cerradas, bloqueando la brillante luz del sol exterior. En el suelo había cristales rotos de un jarrón y papeles esparcidos. El fuerte olor a whisky y el humo de los cigarrillos creaban una atmósfera sofocante de desesperación. Adrián estaba hundido en su caro sillón de cuero, con la cabeza entre las manos. Su pelo, normalmente impecable, estaba desordenado. Llevaba un día y una noche enteros allí, sin comer ni dormir, subsistiendo a base de alcohol y tabaco. En la pantalla de su ordenador, sobre el escritorio de caoba, seguían brillando los números rojos y los titulares sensacionalistas que se actualizaban constantemente. El grupo estaba sumido en la mayor tormenta de su historia. Los accionistas estaban en pánico, los socios le daban la espalda, los empleados temblaban de incertidumbre. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante 10 años estaba a punto de derrumbarse. Pero más doloroso que el colapso de su carrera era la sensación de haber sido traicionado y manipulado por la mujer que más odiaba. Cerró los ojos. El doloroso recuerdo del pasado surgió, tan vívido como si fuera ayer. Entonces solo tenía 8 años. Su padre, Marco Serrano, era un hombre capaz y orgulloso. Presidente de la floreciente industria Serrano. En la memoria de su infancia, su padre era una montaña protectora, su mundo entero. A menudo lo llevaba a hombros, paseando por la mansión, contándole con voz cálida sus grandes planes y sueños. Pero la tragedia llegó de repente. Recordaba perfectamente aquel fatídico día. Una multitud de acreedores irrumpió en su casa. Sus rostros eran amenazantes, y los insultos, el sonido de los objetos rompiéndose y los sollozos de su madre se mezclaban en un caos aterrador. Se escondió detrás de una puerta, temblando de miedo, y vio a su padre. El hombre que había sido tan imponente ahora estaba de rodillas, suplicando.
De la noche a la mañana, su pelo se había vuelto canoso. Industria Serrano quebró. El socio más cercano de su padre, Fernando Morales del Grupo Morales, retiró repentinamente los fondos de un proyecto clave y al mismo tiempo filtró pruebas perjudiciales que llevaron a Industria Serrano a un callejón sin salida. Esa noche, su padre se paró en la azotea del edificio de la empresa, el mismo lugar donde una vez le había mostrado la ciudad de Madrid extendiéndose a sus pies. El viento nocturno agitaba con fuerza el pelo canoso de su padre. Lo miró durante mucho tiempo sin decir una palabra. Sus ojos estaban llenos de desesperación y resentimiento. Y entonces, saltó. La sombra negra que caía por el aire dejó una herida en el alma de Adrián que nunca sanaría. Su madre, abrumada por el dolor, enfermó y murió poco después. De ser un joven señorito que vivía entre lujos, se convirtió en un huérfano que iba de casa en casa de parientes. El odio brotó entonces. Juró que algún día se lo devolvería a la familia Morales 100, 1000 veces. Estudió y trabajó como un loco. Mientras comenzaba a labrarse un futuro, apareció Lucía Jiménez. Era compañera de universidad de Elena, con una apariencia pura e inocente. Siempre estuvo a su lado, consolándolo y animándolo. Y sin que él se diera cuenta, avivó aún más el odio en su corazón. Una vez, le mostró una foto de un lujoso viaje a Europa que había hecho con Elena y suspiró. Adrián, Elena parece tan feliz. Dice que su padre se lo regaló por sus buenas notas. He oído que el coste de este viaje equivale a la fortuna de una familia normal. Sí, si al señor Serrano no le hubiera pasado aquello, tú también podrías estar viviendo así. Otra vez, accidentalmente dejó una carpeta en su escritorio. Dentro había una copia de un antiguo contrato entre Industria Serrano y el Grupo Morales, con las cláusulas desfavorables astutamente rodeadas. Lo siento, no fue a propósito. Son papeles viejos de mi padre. Él solía trabajar para el señor Serrano. Solo quería saber más sobre lo que pasó para poder consolarte mejor. Poco a poco, Lucía echó leña al fuego de su odio, que se convirtió en un incendio que consumió toda su razón. Se convenció de que Fernando Morales era el culpable y que su hija, Elena, también disfrutaba de su felicidad sobre el sufrimiento de su familia, así que se le acercó. Con su apariencia de caballero, su exitosa carrera y una falsa ternura, tejió una red de amor perfecta. Quería que ella se enamorara profundamente de él, que confiara en él absolutamente. Y en la noche de bodas le daría el golpe mortal, arrastrándola al infierno. Pero se equivocó. Adrián abrió los ojos. Miró al vacío con los ojos inyectados en sangre. Lo había calculado todo, pero no había previsto el contraataque de Elena. La había convertido en su enemiga, solo para darse cuenta de que esa enemiga era mucho más aterradora e impredecible de lo que jamás había imaginado. Después de un día y una noche enteros sumido en el alcohol y el caos, Adrián finalmente se puso en pie. No podía derrumbarse así. El colapso del Grupo Serrano era temporal. Todavía había una oportunidad de recuperarse, pero antes de eso, tenía que encontrar a esa mujer. Enfrentarla y averiguar cómo demonios había hecho algo así. Entró en el baño y se dejó caer un chorro de agua fría para despejarse. Se afeitó, se puso ropa limpia e intentó recuperar la apariencia del arrogante director de siempre. Al salir de la empresa, condujo como un loco por Madrid. Sabía que Elena no habría vuelto a casa de sus padres. No querría preocuparlos. Tampoco iría a ver a David Ramos abiertamente. Era demasiado inteligente para eso. Pero Adrián no era tonto. Después de un año de amor, conocía algunos de sus hábitos. Movilizó todos sus contactos, rastreó todas las transacciones de sus tarjetas de crédito, sus registros de llamadas, y finalmente, encontró un ático de lujo, alquilado con un seudónimo pero pagado desde una cuenta en el extranjero vinculada a David Ramos. El Maserati negro se detuvo frente al lujoso complejo de apartamentos. Adrián usó su identidad para pasar la seguridad sin problemas. Se paró frente a la puerta del ático, y en lugar de llamar, usó una llave maestra que había obtenido a través de sus contactos para abrirla. La puerta se abrió silenciosamente. Dentro, Elena estaba sentada en el sofá, revisando documentos en una tablet. Llevaba ropa cómoda de casa, y su largo pelo caía naturalmente sobre sus hombros. Al oír abrirse la puerta, levantó lentamente la cabeza. No había ni un ápice de sorpresa en sus ojos, como si ya supiera que él vendría. Su calma volvió a encender la ira que Adrián había reprimido a la fuerza. Entró a grandes zancadas, cerró la puerta de un portazo y se acercó a ella, con los puños apretados. Elena, ¿cómo has podido ser tan cruel? Elena dejó la tablet sobre la mesa y levantó la cabeza para mirarlo directamente. Sus ojos eran claros, pero no había odio ni miedo, solo una fría distancia.
¿Cruel? Adrián, comparado con lo que me hiciste esa noche, esto no es nada. Adrián apretó los dientes. Eso fue el pago por lo que tu padre le hizo a mi familia. ¿Ah, sí? Ella esbozó una sonrisa burlona. ¿Y en qué te basaste para sentenciar a mi padre como culpable? ¿En unos cuantos papeles de origen dudoso que te dio Lucía? Adrián, que el director de un gran grupo empresarial se deje cegar por la emoción y el odio hasta el punto de no distinguir la verdad. Das verdadera lástima. ¿Cómo te atreves? La ira de Adrián llegó a su punto máximo, pero antes de que pudiera hacer nada, Elena se levantó y se enfrentó a él. La distancia entre ellos era de apenas un palmo. Déjame que te lo diga claro. Si el grupo Serrano se ha derrumbado hoy, no es por mi culpa, sino por las lagunas en tu propia gestión. Por tu avaricia y los métodos sucios que usaste para construir tu supuesto imperio. Evasión de impuestos, fraude contable, uso de materiales de mala calidad. Todo es verdad, ¿no? Yo solo ayudé a que esos hechos salieran a la luz. Deberías estarme agradecida. Cada una de sus palabras destrozaba su orgullo. Sí, todo lo que decía era verdad. Había utilizado todo tipo de métodos para hacer crecer el grupo Serrano lo más rápido posible y obtener el poder para vengarse. Había cavado su propia tumba, y Elena simplemente lo había empujado dentro. La miró profundamente a los ojos, buscando alguna emoción familiar, un atisbo de vulnerabilidad, un rastro de amor persistente, pero no encontró nada, solo una fría certeza. Elena retrocedió un paso, manteniendo una distancia segura. La humillación que me diste esa noche, te la he devuelto 100 veces en tu carrera. Adrián, consideremos que estamos en paz. Al terminar, se dirigió a la puerta y la abrió. Por favor, vete. A partir de ahora, no existe ninguna relación entre nosotros. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio pronto. Adrián se quedó congelado en medio del salón. Había venido a pedir explicaciones, pero acabó siendo expulsado como un perdedor. Al cruzar el umbral, no se atrevió a mirarla. La puerta se cerró tras él, y una vez más, fue expulsado de su mundo. Días después, Madrid seguía conmocionada por las secuelas del terremoto del grupo Serrano. El grupo había recibido un golpe mortal y apenas se mantenía a flote, pero las pérdidas financieras y el daño a su reputación eran incalculables. Adrián desapareció de la vista pública, aparentemente dedicado en cuerpo y alma a contener el caos. En el ático, Elena recuperaba gradualmente el ritmo de su vida. Ya no seguía las noticias con frenesí. La ira y el dolor iniciales se habían calmado, reemplazados por el análisis frío y la racionalidad de una experta en psicología criminal. Estaba sentada en la alfombra del salón. Frente a ella había una gran pizarra blanca, en la que estaba dibujado un complejo diagrama de relaciones entre la familia Serrano y la familia Morales. Varios eventos, líneas de tiempo y personas involucradas estaban conectados con flechas. La venganza de Adrián había sido cruel, pero tenía su propia lógica. Él creía que el padre de ella había perjudicado al suyo, pero Elena conocía a su padre mejor que nadie. Fernando Morales era un hombre de negocios que valoraba los principios. Por muy feroz que fuera la competencia, nunca usaría métodos tan viles como para llevar a alguien a la muerte. Tenía que haber algo más. Sonó el timbre. Al comprobar la pantalla de seguridad vio que era David. Abrió la puerta y él entró con recipientes de comida y una gruesa carpeta de documentos. Su apuesto rostro parecía un poco cansado, pero su mirada seguía siendo brillante y concentrada. «Todavía no has comido, ¿verdad?» Dejó la comida sobre la mesa. «He vuelto a investigar todo el caso de la quiebra de Industrias Serrano». Elena dejó la comida a un lado y cogió la carpeta. «¿Has encontrado algo nuevo?» David se sentó frente a ella y dijo con voz tranquila. «Hay un punto muy extraño. La prueba más importante que tenía Adrián, la que le hizo creer que tu padre había tendido una trampa al suyo, era una grabación de audio y varios correos electrónicos. Le pedí a un experto técnico que volviera a analizar los archivos originales que el equipo de Adrián proporcionó a los medios en su momento». Hizo una pausa y abrió una página con un complejo gráfico de análisis. La grabación es muy sofisticada, pero tiene rastros de edición. Se han eliminado algunas frases, cambiando por completo el contexto general de la conversación. Y los correos electrónicos tienen problemas con la marca de tiempo digital. Es como si se hubieran creado después de que ocurrieran los hechos, y luego se hubiera manipulado la fecha para que pareciera creíble. Elena contuvo la respiración, apretando los documentos con los dedos. En otras palabras, las pruebas fueron manipuladas. «No es una falsificación completa», explicó David. «Es como un cuadro falsificado. El autor no pintó un cuadro completamente nuevo, sino que tomó uno real y añadió o eliminó sutilmente algunos detalles para cambiar todo el significado. Esta técnica es mucho más sofisticada que una falsificación total.
lo que hace que sea muy difícil de detectar para el espectador. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si las pruebas fueron manipuladas, significa que hay un tercero que lo orquestó todo desde las sombras. Alguien que no solo quería que la familia Serrano cayera, sino que también quería incriminar a nuestra familia, hacer que ambas familias se odiaran. Exacto, asintió David, con una mirada de admiración por su agudeza. La pregunta es ¿quién? Elena se levantó y se acercó a la pizarra. Cogió un rotulador y rodeó un nombre en el diagrama. Adrián estaba cegado por el odio. No habría estado lo suficientemente tranquilo como para crear pruebas tan sofisticadas. Él solo fue un peón. Mi padre y el suyo son las partes directamente implicadas. Entonces, el sospechoso más probable es alguien que en el pasado tuvo acceso a los datos internos de Industria Serrano y que al mismo tiempo pudo acercarse a Adrián más tarde para sembrar el odio en su mente. Su mirada se volvió afilada como una cuchilla. Debe ser alguien que tanto Adrián como yo conocemos. Alguien que siempre ha fingido ser inofensivo, pero que puede clavar el cuchillo de la manera más cruel. Escribió 2 palabras junto al nombre que había rodeado. David siguió la punta de su dedo y frunció ligeramente el ceño. Lucía Jiménez. Elena bajó el rotulador y dijo con una voz fría como el hielo. La subestimé. No sabía que la envidia de una mujer, combinada con la ambición, puede crear un demonio más aterrador que cualquier otra cosa. Parecía que esta obra de teatro aún no había terminado. Una niebla más densa, que ocultaba una conspiración más terrible, se estaba disipando lentamente. Elena sabía que ella era la persona que debía rasgar esa niebla. Lucía Jiménez estaba viviendo los peores días de su vida. Después de esa terrible noche, fue abandonada sin piedad por Adrián. Él, que apenas podía salvarse a sí mismo, no iba a preocuparse por un peón que ya no tenía valor. Tuvo que esconderse en un apartamento barato en las afueras de Madrid, donde nadie la reconocería. Su carrera estaba hecha añicos y sus cuentas bancarias congeladas por la investigación. De ser una actriz emergente, se había convertido en una indigente señalada por todo el mundo. Vivía cada día con miedo y paranoia. No podía salir y no contestaba a números desconocidos. Solo podía conectarse a Internet con una cuenta anónima para leer los insultos dirigidos a ella, temblando ante la idea de que la policía pudiera aparecer en cualquier momento. Odiaba a Elena hasta la médula, pero también le tenía un miedo atroz. El contraataque decidido y cruel de Elena había superado por completo sus expectativas. Mientras Lucía estaba sumida en el estrés extremo y la desesperación, un pequeño artículo en un blog de cotilleos de famosos captó su atención. Según fuentes internas, el equipo de Elena Morales aún tiene en su poder una prueba aún más comprometedora contra Lucía Jiménez. Se rumorea que esta prueba no solo está relacionada con su vida privada, sino también con un grave delito económico, y que si se hiciera pública, Lucía no podría evitar la cárcel. El corazón de Lucía pareció detenerse. La palabra cárcel fue como un martillazo en sus nervios ya debilitados. Los escándalos privados solo mancillarían su honor, pero, si se trataba de la ley, su vida estaría completamente acabada. No, no puede ser. Lo manejé todo a la perfección. ¿Cómo pude dejar rastro? ¿O es que Elena solo está fanfarroneando para asustarme? Pero no se atrevía a arriesgarse. La aterradora imagen de Elena esa noche se había convertido en un trauma psicológico para ella. El miedo superó a la razón. Lucía pensó que no podía quedarse de brazos cruzados esperando su fin. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar a Elena y averiguar qué demonios tenía en sus manos. Después de dudar durante varios días, finalmente reunió el valor y llamó al antiguo número de Elena desde una cabina telefónica, rezando para que no lo hubiera cambiado. Después de 3 tonos, alguien contestó. ¿Diga? Una voz clara y serena llegó desde el otro lado del auricular, y Lucía se sobresaltó. Era Elena. Lucía respiró hondo, tratando de calmarse. Soy yo, Lucía. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Luego, se escuchó una risa ligera. Una risa fría que le heló la sangre. Vaya, pensaba que estarías ocupada evitando la justicia. Veo que tienes tiempo para llamarme. Elena. Maldita zorra. Después de arruinarme así, ¿qué más quieres? La voz de Lucía se agudizó, el miedo convirtiéndose en ira. ¿Qué quiero yo?, dijo Elena, lenta y claramente. Solo quiero que se haga justicia para los inocentes. Lucía, ¿entiendes lo que quiero decir? El corazón de Lucía dio un vuelco. Lo sabe. Elena ha descubierto algo. ¿Tú dices que tienes alguna prueba? No hables por hablar, gritó Lucía. Pero su voz ya temblaba. Lo que tengo en mis manos no es importante. Lo importante es lo que tú has hecho.
No puedes tapar el sol con un dedo. Ante la firmeza de Elena, Lucía cambió inmediatamente de táctica. Empezó a sollozar. Elena, éramos las mejores amigas, ¿recuerdas? Sí, me equivoqué. Te pido perdón por todo. Por favor, ¿no puedes perdonarme solo esta vez? Te daré todo el dinero que quieras, todo lo que tengo. Por favor, no publiques esa prueba. Elena mantuvo su tono sereno. Lucía, hay cosas que el dinero no puede arreglar. Ve preparándote. Dicho esto, Elena colgó con decisión. Lucía se desplomó en el suelo. El teléfono se le cayó de la mano. Un terror extremo la invadió. La trampa estaba tendida, y la presa había mordido el anzuelo perfectamente. La reacción de Lucía era una admisión indirecta de que escondía un secreto aún mayor. En el ático, Elena dejó el teléfono sobre la mesa. La llamada acababa de ser grabada. No había emoción en su rostro, pero en su mente, las piezas de la verdad comenzaban a encajar lentamente en un cuadro completo. Después de la provocadora llamada de Elena, Lucía cayó en un estado de pánico extremo. No comía, no dormía, y la palabra cárcel no abandonaba su mente. El miedo, como una bestia salvaje, devoraba poco a poco la razón que le quedaba. No podía quedarse de brazos cruzados esperando su fin. 2 días después, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Mañana a las 15, restaurante El Claustro, reservado El Mirador. Ven sola. No había remitente, pero Lucía sabía quién era. Elena. Tenía miedo, pero esta era su única oportunidad. Tenía que ir. Tenía que enfrentarla y averiguar cuál era la última carta que Elena tenía en sus manos. Al día siguiente, Lucía, con el rostro cubierto por un sombrero, gafas de sol y una mascarilla, y vestida con ropa discreta, tomó un taxi hacia El Claustro. Era un restaurante de lujo, conocido por su privacidad y tranquilidad, frecuentado principalmente por la alta sociedad. Un empleado la guió hasta el reservado El Mirador. La puerta de madera se abrió, revelando un espacio de estilo zen con un tenue aroma a incienso. Elena ya estaba sentada frente a un juego de té, preparándolo con calma. Llevaba un elegante vestido de lino de color jade, con el pelo recogido en un moño bajo y unos mechones suaves que caían sobre su rostro sereno. Parecía más una dama disfrutando de una tarde tranquila que alguien que había pasado por un matrimonio horrible. Su calma intensificó aún más la ansiedad de Lucía. «Has venido». «Siéntate», dijo Elena con indiferencia, sin siquiera levantar la cabeza. Lucía se sentó en la silla de enfrente. Debajo de la mesa, sus manos se apretaban con fuerza. «¿Por qué me has llamado?» Elena llenó una taza de té caliente y la deslizó hacia Lucía. Un claro aroma a jazmín se elevó con el vapor. «Éramos las mejores amigas, ¿no? ¿Qué hay de extraño en invitarte a una taza de té?» «¿Amigas?» Lucía se burló, su voz afilada. «¿Te atreves a decir esa palabra? Has arruinado mi vida por completo». «Ah, ¿sí?» Elena finalmente levantó la cabeza. Sus ojos claros se encontraron con los de Lucía. En ellos no había ira, sino un leve atisbo de compasión. ¿Y mi vida? ¿Mi matrimonio? ¿Mi honor? ¿Mi confianza? ¿Quién arruinó eso, Lucía?» Lucía se quedó sin palabras. Se dio cuenta de que estaba en desventaja y cambió a un tono más suave. «Elena, eso fue cosa de Adrián. Yo también soy una víctima. Me amenazó. Dijo que si no lo ayudaba, no me daría ningún papel. No tuve otra opción». «¿Sin otra opción?» Elena bebió un sorbo de té con elegancia. «Entonces, las cosas que le dijiste a Adrián para enemistarlo con mi familia, los documentos manipulados que accidentalmente le mostraste, ¿también fueron sin otra opción?» El rostro de Lucía se puso blanco. ¿Qué tonterías dices? No sé nada». Elena dejó la taza. La porcelana golpeó la mesa de madera con un sonido claro, pero el corazón de Lucía latía con fuerza. «Lucía, soy psicóloga. Tus torpes mentiras no pueden engañarme. Fuiste demasiado codiciosa, demasiado envidiosa. Envidiaste mi origen, todo lo que tenía. Así que usaste el odio de Adrián para empujarlo por el camino de la venganza, para que nuestras dos familias se destruyeran mutuamente y tú pudieras sacar provecho. Tu plan era perfecto, pero lamentablemente me subestimaste a mí y sobreestimaste la estupidez de Adrián. Me estás provocando a propósito». Lucía se decía a sí misma que debía mantener la calma, pero las palabras de Elena eran como agujas que pinchaban el rincón más oscuro de su corazón. «¿Tienes pruebas? No acuses a la gente sin pruebas». «¿Pruebas?» Elena sonrió con desdén. «No las necesito. Pero sé que no fuiste tú quien manipuló con tanta sofisticación esa grabación y esos correos. No tienes la capacidad.
El culpable debe ser alguien muy cercano a la familia Serrano en el pasado. Alguien que tuvo acceso a esos documentos confidenciales. Por ejemplo, el jefe de contabilidad que dimitió repentinamente justo antes de que Industrias Serrano quebrara. Elena habló con indiferencia, sin perderse el más mínimo cambio en el rostro de Lucía. Había lanzado una hipótesis falsa, una trampa verbal, para probar la reacción de su oponente. Y Lucía, aterrorizada de que su secreto más profundo estuviera a punto de ser revelado, no se dio cuenta de la trampa. Instintivamente, replicó: ¿Qué jefe de contabilidad? ¿Qué sabe ese viejo? El contrato de cesión de terrenos no tuvo nada que ver con él. En el momento en que pronunció esas palabras, Lucía se dio cuenta de su error. Su rostro se volvió pálido como el papel. Se tapó la boca apresuradamente, con los ojos abiertos de par en par por el terror. ¿Contrato de cesión de terrenos? Elena inclinó ligeramente la cabeza, repitiendo las palabras. Una sonrisa de victoria se dibujó en sus labios. En ninguna parte de los registros del caso anterior se mencionaba un contrato de cesión de terrenos. Lucía, gracias por la información. Elena se levantó, sin volver a mirar a la mujer que se había quedado congelada en su silla. Sacó unos billetes de su cartera y los dejó sobre la mesa. Pago yo el té. Considéralo el último adiós a nuestra amistad muerta. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Sola en la habitación, Lucía, al darse cuenta de que había caído en su propia trampa, se sumió en un silencio aterrador y una desesperación extrema. En el despacho del director del Grupo Serrano, Adrián estaba absorto en su trabajo. Había pasado los últimos días en reuniones consecutivas, tratando de idear un plan para superar la crisis y tranquilizar a los inversores. Gracias a su determinación y a sus contactos, la caída en picado del grupo se había detenido por el momento, pero su mente no estaba en paz. La imagen de Elena durante su último encuentro, su serenidad cruel y sus palabras afiladas, lo atormentaban constantemente. Das verdadera lástima. Esas palabras eran como una espina clavada en su orgullo. Por primera vez en 10 años, empezó a dudar. A dudar del propio odio que siempre había considerado su verdad y su motor en la vida. Una vez que la ira se disipó y se calmó, comenzó a notar puntos irracionales en el comportamiento de Lucía que antes había ignorado por completo. Tal como dijo Elena, Lucía estaba demasiado interesada en su fortuna. Tan pronto como estalló el escándalo, lo primero que hizo no fue enfrentarse a las dificultades con él, sino llorar y exigir cómo compensaría la pérdida de su carrera. El amor que le había mostrado siempre parecía estar ligado a beneficios materiales, y las pruebas que le había proporcionado, ahora que lo pensaba, eran demasiado perfectas. Todo apuntaba de manera tan obvia a Fernando Morales como si estuviera prediseñado para que él lo creyera. ¿Cómo pudo una estudiante universitaria de arte dramático conseguir tan fácilmente documentos empresariales sensibles de hace 20 años? La excusa de los papeles viejos de su padre ahora le parecía ridícula. Una vez que la duda brotó, rápidamente echó raíces y creció hasta convertirse en un árbol gigantesco. Adrián no era de los que se quedan de brazos cruzados especulando. Llamó a su equipo de ciberseguridad de mayor confianza. Quiero que volváis a investigar todos los correos electrónicos y los archivos de audio relacionados con el caso de Industrias Serrano que recibí de Lucía Jiménez en su día. No miréis el contenido, analizad los datos originales, las huellas digitales, cualquier rastro de edición, por mínimo que sea. Y luego hizo otra llamada, a la mejor agencia de detectives privados del país. Quiero que averigüen todo sobre el padre de Lucía Jiménez, Vicente Jiménez, su pasado, su trabajo en Industrias Serrano, su vida después de dimitir y su situación financiera después de la quiebra. Quiero un informe detallado en 24 horas. Al colgar, Adrián se recostó en su silla. Un cansancio sin precedentes lo invadió. Tenía miedo. Miedo de que la verdad que estaba a punto de descubrir fuera más cruel que el colapso del Grupo Serrano. Miedo de enfrentarse al hecho de que el odio al que había dedicado su vida era una mentira, y que había herido a la única mujer inocente de la historia. Casi un día después, recibió la primera llamada. Señor Serrano, tenemos los resultados del análisis. La voz del jefe de seguridad era grave. Las marcas de tiempo de los archivos de correo electrónico están definitivamente manipuladas. El análisis de metadatos muestra que los archivos fueron creados hace unos 5 años, no hace 20. La grabación de audio también ha sido editada en varios puntos, y las frecuencias de sonido en los puntos de unión no coinciden. Es un trabajo de falsificación muy profesional. El corazón de Adrián se hundió. Antes de que pudiera colgar y procesar la información, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era la agencia de detectives. Señor Serrano, tenemos información sobre Vicente Jiménez. Habla, dijo, con la voz seca.
El padre de Lucía, Vicente Jiménez, no era un empleado corriente como ella dijo. Era el subdirector del Departamento Financiero de Industrias Serrano. Y lo más importante es que no dimitió voluntariamente. Fue despedido por el entonces presidente Marcos Serrano, quien descubrió que había malversado fondos de la empresa. Su despido se produjo exactamente una semana antes de que Industrias Serrano se declarara en quiebra. ¡Boom! Una explosión masiva ocurrió en la mente de Adrián. Todo se puso patas arriba. Vicente Jiménez, subdirector financiero, malversación de fondos, despido. Las piezas dispersas se conectaron de repente, formando una verdad terrible que nunca se había atrevido a imaginar. Ahora lo sabía. Sabía por qué las pruebas eran tan sofisticadas, por qué Lucía conocía tan bien los asuntos internos, por qué se había esforzado tanto en sembrar el odio en su mente. Porque el verdadero enemigo de la familia Serrano no era Fernando Morales, sino ellos, padre e hija. Había sido engañado. Se había convertido en un cuchillo para que el verdadero enemigo apuñalara a una persona inocente. Adrián se desplomó en su silla. Sus manos temblaban, su rostro no tenía color. No solo se había equivocado, era un pecador estúpido y cruel. Un tsunami de remordimiento y culpa lo inundó, consumiéndolo por completo. En el despacho del bufete Ramos, asociados, a pesar de que el reloj marcaba la 1 de la madrugada, las luces seguían encendidas. David Ramos estaba sentado en silencio frente al monitor de su ordenador. Sus apuestos ojos brillaban con una intensa concentración. A su alrededor, viejas carpetas amarillentas estaban apiladas ordenadamente. El olor a papel viejo y el fuerte aroma a café se mezclaban, creando una atmósfera de urgencia. La pista que Elena había obtenido de Lucía, contrato de cesión de terrenos, abrió una línea de investigación completamente nueva. Durante los últimos días, David había movilizado todos sus recursos para buscar en los registros de la propiedad de Madrid de hace 20 años y, finalmente, lo encontró. No era uno. Era una serie de sospechosos contratos de cesión de terrenos realizados justo antes de la quiebra de Industrias Serrano. Varias parcelas de suelo industrial de gran valor propiedad de la empresa fueron vendidas a precios irrisorios a unas pocas empresas fantasma recién creadas. Luego, estas empresas volvieron a vender los terrenos a precios de mercado, obteniendo un beneficio enorme. El dinero fue blanqueado a través de varias empresas y luego desapareció sin dejar rastro. La clave era que el firmante de estos contratos no era ni Marcos Serrano ni Fernando Morales, sino el entonces subdirector financiero, Vicente Jiménez. David se recostó en su silla, frotándose la frente cansada. Cogió el teléfono y marcó el número de Elena. «Lo tengo». Su voz era baja y segura. Al otro lado de la línea, hubo unos segundos de silencio. Y luego se escuchó la voz extrañamente tranquila de Elena. «Time». El padre de Lucía, Vicente Jiménez, fue el autor principal de la malversación de fondos de Industrias Serrano. Usó su posición para falsificar documentos y vender los activos de la empresa a precios de saldo. El presidente Marcos Serrano descubrió su fraude y lo despidió mientras preparaba una demanda, pero él se adelantó. David respiró hondo y continuó. Vicente usó el dinero que malversó para crear una trampa perfecta. Contrató a hackers profesionales para crear pruebas falsas, manipulando correos electrónicos y grabaciones para incriminar a tu padre como si él hubiera tendido una trampa al señor Serrano. Su objetivo era provocar una guerra entre los dos grupos más grandes de la época. Mientras los Serrano y los Morales luchaban entre sí, nadie se preocuparía por un pequeño subdirector financiero despedido. Consiguió librarse de la culpa y llevarse una enorme suma de dinero. Al otro lado de la línea, Elena escuchaba en silencio. Las últimas piezas del rompecabezas encajaron, completando el cuadro general de una conspiración cruel y astuta. Entonces, el padre de Adrián murió injustamente, y mi padre fue incriminado injustamente. Nuestras dos familias fueron víctimas de su obra de teatro. Así es, confirmó David. Y su hija, Lucía Jiménez, no es inocente en absoluto. Lo supo todo desde el principio. Elena sonrió con cinismo. ¿Que lo sabía? Mucho más que eso. Ella es la heredera que heredó la obra de su padre y la perfeccionó. David frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, David. Su padre solo quería librarse de la culpa y huir con el dinero. Pero Lucía tenía una ambición mucho mayor. No se conformaba con vivir ricamente en la sombra. Quería salir a la luz y tener tanto el honor como el dinero. La voz de Elena se agudizó. Por eso se acercó a Adrián, a un huérfano con un odio ardiente. Hizo el papel de un ángel consolador, pero en realidad era un demonio que le susurraba veneno al oído constantemente. Alimentó su odio y lo convirtió en su herramienta de venganza.
Su plan era que Adrián tuviera éxito en su venganza, destruyera a la familia Morales y luego se casara con ella. Así, toda la fortuna del grupo Serrano se convertiría naturalmente en suya. No solo quería el dinero, quería todo el imperio Serrano. Pescar en río revuelto, murmuró David, sintiendo un escalofrío. Esta conspiración era realmente aterradora. Exacto, respondió Elena. Desafortunadamente para ella, el pez que intentaba pescar era demasiado estúpido y el pescador demasiado codicioso, dejando demasiadas lagunas. David, envíame todas las pruebas que tienes. ¿Qué piensas hacer? ¿Dárselas a Adrián? David estaba un poco preocupado. No, la voz de Elena era firme. Si se las doy yo, solo pensará que me debe un favor. Una verdad servida por otros no es tan dolorosa como una verdad desenterrada con las propias manos. Quiero que saboree por sí mismo la desesperación de darse cuenta de que la fe de toda su vida fue un fraude. El giro más cruel no es contarle la verdad a tu oponente, sino dejar que sea testigo de su propia estupidez. Adrián estaba pasando días de dolor y autorreproche. La verdad que había descubierto por sí mismo había asestado un duro golpe a su visión del mundo. Ya no sabía en qué creer, cómo enfrentarse a la realidad. Se encerró en su villa, no fue a la empresa y cortó todo contacto. Quería encontrar a Elena, arrodillarse y pedirle perdón, pero no tenía el valor. El daño que le había hecho era demasiado grande para ser borrado con una simple disculpa. Mientras se ahogaba en el pantano del remordimiento, recibió un mensaje de texto anónimo en su teléfono de repuesto. Si quieres saber toda la verdad sobre la muerte de tu padre, ven esta noche a las 19 al Mesón El Escondite, en las afueras, reservado El Roble. Recuerda, solo observa, no actúes. El corazón de Adrián latió con fuerza. Sabía que era una trampa, pero no podían oír. Quería saber toda la verdad, por muy cruel que fuera. Al mismo tiempo, en su destartalado apartamento, Lucía también recibió un mensaje de texto de un número desconocido. La policía ha obtenido el contrato original de cesión de terrenos. Están rastreando las empresas fantasma. Una frase corta, pero Lucía entró en pánico. Contrato, policía. ¿No dijo mi padre que había borrado todas las huellas? En estado de pánico perdió la razón y ya no podía confiar ni siquiera en Adrián. La única persona que podía buscar ahora era su padre. Llamó apresuradamente a Vicente Jiménez, con la voz temblorosa. Papá, tenemos un gran problema. Tenemos que vernos ahora mismo. A las 7 de la tarde, en el Mesón El Escondite, un lugar escondido en un pequeño callejón en las afueras, ideal para reuniones secretas. Adrián llegó temprano y se sentó en un rincón del reservado El Roble, oculto por un biombo. Poco después, la puerta se abrió. Entraron Lucía y su padre, Vicente Jiménez. Vicente era un hombre de mediana edad de aspecto afable, pero su mirada era astuta. En cuanto se sentaron, Lucía dijo con urgencia: Papá, ¿qué hacemos? Acabo de recibir un mensaje. La policía ha encontrado el contrato de entonces. Están investigando. Vicente frunció el ceño, pero estaba más tranquilo que su hija. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Y qué pasa con ese contrato? Lo limpié todo hace 20 años. Nadie puede encontrarnos. Pero, ¿y si ha sido Elena? No es una mujer corriente. No es lo que parece. Al oír el nombre de Elena, Vicente se burló. ¿Qué puede hacer ella? Tal padre, tal hija, ambos son unos estúpidos. Hace 20 años, usé unos cuantos trucos y Marco Serrano y Fernando Morales se mataron entre ellos. Y el hijo de Serrano es aún más tonto. Le bastó que mi hija y yo fingiéramos ser unas víctimas para que se convirtiera en nuestro cuchillo más afilado para eliminar a nuestros enemigos. Detrás del biombo, Adrián sintió como si un martillo gigante le golpeara el pecho. La sangre se le heló, los oídos le zumbaban. Lo había oído todo. Lucía seguía inquieta. Pero ahora Adrián no confía en nosotros. Nuestro plan de apoderarnos de la fortuna del grupo Serrano se ha ido al traste. Vicente le dio una palmadita en la mano a su hija. No te preocupes. ¿Y qué si no podemos pescar ese pez gordo? Con el dinero que me llevé entonces, podemos vivir como reyes en el extranjero toda la vida. En cuanto esto se calme, nos largamos. Pobre Adrián. Vivir toda su vida en el odio, solo para darse cuenta de que era una marioneta en manos de sus verdaderos enemigos. ¿No es gracioso? La risa triunfante de padre e hija resonó en el silencioso mesón. Pero para Adrián, era el sonido del infierno. Su mundo se había derrumbado por completo. La verdad que acababa de escuchar era más dolorosa que la muerte. Había dedicado su vida a vengar a su padre, solo para acabar vengándose en nombre de quienes lo mataron. Había atormentado y humillado a la mujer más inocente,
a la que debería haber protegido. La mujer que amaba y en la que confiaba era la hija de su verdadero enemigo. La que maltrataba y odiaba era la única que no tenía culpa de nada. Una culpa y un remordimiento extremos lo consumieron. Permaneció inmóvil detrás del biombo. Las lágrimas corrían por su rostro sin que se diera cuenta. No solo se había equivocado, era un pecador estúpido. Adrián no recordaba cómo salió del mesón el escondite, simplemente caminó como un autómata, con la risa triunfante de los Jiménez resonando a sus espaldas. El mundo a sus ojos había perdido todo su color, viéndose solo en el gris de la desesperación y la culpa. Condujo sin rumbo por las calles vacías de Madrid por la noche. Una fina llovizna mojaba el parabrisas, nublándolo todo, como su futuro. Cada palabra de Vicente era como 1000 cuchillas que le atravesaban el corazón. El hijo de Serrano es aún más tonto. Vivir toda su vida en el odio solo para darse cuenta de que era una marioneta. Sí, no solo era estúpido, era un pecador. Se había convertido en el arma más afilada para herir a una persona inocente en nombre de su verdadero enemigo. Había arruinado con sus propias manos la vida de la mujer a la que debería haber cuidado toda su vida. Elena. Ahora, cada vez que pensaba en ese nombre, sentía un dolor que le oprimía el corazón. Recordó su noche de bodas, su rostro aterradoramente tranquilo cuando la obligó a arrodillarse. La había humillado, había pisoteado su honor y su amor de la manera más cruel. No, así no. El coche giró bruscamente y aceleró a través de la lluvia cada vez más intensa. Tenía que encontrarla, contarle la verdad y, aunque sabía que no lo merecía, pedirle perdón. El coche se detuvo frente al lujoso complejo de apartamentos. Ya no tenía derecho a usar la llave maestra. Se quedó bajo la lluvia torrencial, mirando la única ventana iluminada en el piso del ático. Sacó su teléfono y marcó su número con manos temblorosas. Después de varios tonos, alguien contestó. ¿Qué quieres? La voz de Elena seguía siendo fría y distante. Estoy. Abajo de tu casa, dijo Adrián con dificultad, con la voz ahogada por la lluvia y las lágrimas. Tengo que hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Elena, por favor. Solo esta vez, te lo ruego. Hubo silencio al otro lado de la línea, y unos segundos después, el tono de colgado. Le había colgado. Adrián se quedó allí, aturdido, bajo la lluvia. El agua fría empapaba su cuerpo, pero no era tan fría como la desesperación de su corazón. No se fue. Se quedó allí, como una estatua penitente, soportando el viento y la lluvia. Después de 2 horas, la puerta principal del edificio finalmente se abrió. Era Elena. Llevaba una larga gabardina y sostenía un paraguas. No se acercó a él, sino que se quedó bajo el alero, observando en silencio su lamentable estado. No lo invitó a entrar, no le ofreció ni un ápice de calidez. ¿Qué quieres? Dilo. No tengo tiempo. Adrián se tambaleó hacia ella, deteniéndose a unos pasos. El agua de la lluvia corría por su rostro demacrado, mezclándose con las tardías lágrimas de remordimiento. La miró a los ojos claros que una vez amó, a los ojos que su crueldad había vuelto fríos, y entonces hizo algo que nunca en su vida había imaginado. El hombre arrogante, el altivo director del Grupo Serrano, cayó de rodillas sobre el asfalto mojado. Se arrodilló ante ella. Elena. Me equivoqué, dijo, levantando la cabeza, con la voz rota. Todo es culpa mía. Fui un estúpido, una basura. Confié en la persona equivocada, me cegué por el odio. Lo siento. Por favor, ¿podrías perdonarme? Suplicó, abyecto y desesperado. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa si podía obtener una pizca de su clemencia. Elena lo miró en silencio. La lluvia seguía cayendo, y el sonido de las gotas sobre el paraguas ahogaba todos los demás ruidos. No tenía intención de ayudarlo a levantarse. Su rostro seguía sereno, sin ninguna agitación emocional. ¿Perdón? Dijo en voz baja, su voz clara pero afilada como un trozo de hielo. Adrián, ¿de qué sirve mi perdón? ¿Devolverá la vida a tu padre? ¿Limpiará los 20 años de calumnias que mi padre ha soportado? Él se quedó sin palabras, aturdido. Ella lo miró directamente a sus ojos doloridos, y continuó. Mi perdón no puede deshacer lo que ya se ha perdido. La herida que me dejaste esa noche nunca sanará. Dicho esto, no dijo más. Se dio la vuelta y entró en el edificio, y la pesada puerta se cerró tras ella. Dejó a Adrián arrodillado solo en la noche fría, sumido en el abismo del remordimiento sin fin. El perdón era un lujo demasiado grande, y él sabía que lo había perdido para siempre. 2 días después de esa noche lluviosa, Adrián recibió una llamada de David Ramos. Elena quiere verte. Mañana a las 9 de la mañana, en mi despacho. Adrián no preguntó por qué.
Simplemente respondió, de acuerdo en voz baja y colgó. Sabía que Elena ya no querría verlo por motivos personales. Esta reunión tenía que tener otro propósito. A la mañana siguiente, llegó puntual al bufete de abogados. Se había arreglado, pero su rostro demacrado y sus ojos hundidos por el insomnio no podían ocultar su estado de agotamiento. Elena ya estaba sentada en la sala de reuniones, con David a su lado. Estaba igual que siempre, hermosa, serena, pero la distancia entre ellos ahora se sentía más vasta que el océano. Siéntate, dijo David, rompiendo el incómodo silencio. Adrián se sentó en la silla de enfrente. Sus manos, sobre la mesa, se apretaron inconscientemente. Elena no lo miró. Le deslizó una tablet. En la pantalla estaban todas las pruebas del crimen de los Jiménez que David había recopilado. Mucho más detalladas y completas que las que él mismo había investigado. Supongo que ya sabes la verdad, dijo ella, su tono como si se tratara de una transacción comercial. Lo sé, respondió Adrián, con la voz ronca. Bien. Entonces no perdamos el tiempo. Finalmente lo miró directamente, con una mirada afilada. Te he llamado hoy para proponerte un trato. ¿Un trato? Sí. Los Jiménez no solo son tus enemigos, también son los que incriminaron a mi familia. Nuestro objetivo es el mismo, hacer que paguen por lo que han hecho. Tenemos pruebas suficientes, pero para llevarlos ante la justicia y asegurar una condena perfecta, necesitamos que alguien se acerque a ellos y los haga revelar sus propias lagunas. Hizo una pausa y dijo con una mirada fría, y no hay nadie más adecuado para ese papel que tú. El hombre que Lucía Jiménez una vez amó y en quien confió. La palabra confió hirió el corazón de Adrián. Sonrió con autodesprecio. ¿Qué tengo que hacer? Elena sacó un auricular Bluetooth diminuto y un botón con una cámara y los puso sobre la mesa. Quiero que continúes con tu actuación. Haz que Lucía crea que todavía estás en sus manos, que todavía ardes de odio hacia la familia Morales. Acércate a ella. Finge que planeas huir juntos. Quiero que averigües dónde está escondido el dinero que malversaron entonces, y que, mientras llevas estos dispositivos, los hagas confesar todos sus crímenes. Era un plan peligroso y, para Adrián, humillante. Tenía que seguir haciendo el papel de tonto, contactar con la mujer que más odiaba, pero no tenía otra opción. Esta era la única manera de enmendar, aunque fuera un poco, su error. Lo haré, respondió, sin un ápice de duda. Elena asintió, como si no le sorprendiera su respuesta. Bien. Pero hay una cosa que debes recordar. Lo miró directamente a los ojos y dijo con una voz de acero. En este plan, las decisiones las tomo yo. Tú solo harás exactamente lo que yo te diga. No actúes por tu cuenta ni te dejes llevar por sentimientos personales. ¿Puedes hacerlo? Adrián apretó los puños debajo de la mesa. Podía sentir claramente la división de roles. Ahora ella era la comandante, y él solo un peón en su tablero de ajedrez. Pero lo aceptó. Puedo. Entonces, empecemos. Lo primero que tienes que hacer es llamar a Lucía y decirle que has encontrado una manera de que escapéis juntos. Una incómoda alianza se formó en el bufete de abogados. Ya no eran marido y mujer, ni enemigos declarados. Eran dos personas heridas, unidas temporalmente por un objetivo común: la justicia. Su colaboración estaba llena de contradicciones, una coexistencia de odio aún latente y la extraña sinergia de dos mentes brillantes. Una obra de teatro más grande y compleja estaba a punto de comenzar. Y esta vez, la directora era Elena. En el ático de alta seguridad, el aire era tenso y frío. Elena y David estaban sentados frente a complejos monitores que mostraban información de audio y seguimiento de ubicación. Adrián estaba de pie junto a la ventana, un poco alejado, con un teléfono en la mano. El botón de su camisa había sido reemplazado por una cámara en miniatura, y en su oído, un auricular inalámbrico de color carne era casi invisible. Se sentía como una marioneta, y la persona que movía los hilos era la mujer sentada en silencio a sus espaldas. La voz de Elena, que llegaba a través del auricular, no tenía ninguna emoción. Recuerda lo que te dije. Tienes que parecer desesperado, odiarme y hacerle creer que ella es tu único salvavidas. Adrián respiró hondo. La humillación le llenaba el pecho. Odiaba este papel y se odiaba a sí mismo, pero este era el precio que tenía que pagar. Marcó el número de Lucía y puso el altavoz, para que Elena y David pudieran oír. El teléfono sonó durante mucho tiempo. Justo antes de que se cortara, alguien contestó. ¿Sí? La voz de Lucía estaba llena de cautela y cansancio. Soy yo, Adrián. Adrián se aseguró de que su voz sonara ronca e impotente. ¿Por qué me llamas? Lo nuestro se ha acabado.
Lucía, escúchame. Su voz era urgente, siguiendo el guión al pie de la letra. Todo se ha ido al garete. El grupo Serrano apenas puede aguantar. La policía no para de citarme. Creo que estoy acabado. Lucía guardó silencio, pero se notaba que su respiración se aceleraba. Estaba escuchando. ¿De qué sirve que me llames? Yo estoy peor que tú. Todavía tenemos una oportunidad, dijo Adrián, como un hombre que se ahoga y se agarra a un clavo ardiendo. El grupo Serrano está mal, pero tengo algunos fondos secretos que nadie conoce. Si los vendo, puedo conseguir mucho dinero. ¿Qué quieres decir? Huyamos juntos. Soltó la frase clave. Salgamos de Madrid, salgamos del país. A un lugar donde nadie nos conozca, para empezar de nuevo. Lucía, ahora mismo, solo podemos confiar el uno en el otro. Ambos somos víctimas de esa maldita Elena. Al mencionar el nombre de Elena, elevó la voz a propósito. Una actuación perfecta para su público. Al otro lado de la línea, Lucía parecía dudar. La oferta era demasiado tentadora para alguien en su situación desesperada, pero la sospecha persistía. ¿Por qué debería creerte? ¿Y si esto es una trampa tuya y de Elena? Adrián soltó una risa amarga. Una risa tan real que hasta él mismo se sorprendió. ¿Una trampa? Mírame. El grupo Serrano está al borde de la quiebra, mi honor por los suelos, y hasta la esposa que usé para mi venganza me ha apuñalado por la espalda. ¿Qué más tengo que perder? Elena me odia hasta la médula. ¿Cómo iba a aliarse conmigo? Lucía, te lo digo en serio. Ahora mismo solo te veo a ti como la única persona que está en el mismo barco que yo. Hizo una pausa, y su voz se volvió aún más suplicante. Quiero verte. Tenemos que discutir el plan en detalle. No puedo hablar por teléfono. Te juro que no te haré daño. Si no me crees, elige tú el lugar. Su actuación desesperada y sincera pareció convencer a Lucía. Se quedó pensativa durante un largo rato. El conflicto entre la duda y la esperanza se sentía en cada una de sus respiraciones. De acuerdo. Mañana a las 10 de la mañana, en el Café del Arte, en una esquina de la Plaza Mayor. Reserva un salón privado. Y ven solo. Si veo a una sola persona más, me iré de inmediato. De acuerdo. Te lo prometo. Al colgar, Adrián sintió que todas sus fuerzas lo abandonaban. Se apoyó en la ventana y cerró los ojos. Una sensación de náusea le subió por la garganta. La actuación no ha estado mal, llegó la voz de Elena desde el auricular, fría, como la evaluación de un director. Sigue así mañana. No respondió. Estaban en el mismo espacio, pero se comunicaban a través de dispositivos electrónicos. Entre ellos había una sinergia aterradora para el plan, pero también un profundo abismo de culpa y heridas que nunca podría ser salvado. El Café del Arte estaba en un callejón tranquilo, alejado del bullicio de la Plaza Mayor. Adrián llegó 15 minutos antes de la hora acordada, y como le había pedido Lucía, reservó un salón privado en el segundo piso. Se sentó. El botón con la cámara apuntaba hacia la puerta, y por el auricular le llegaba la voz de David. Estamos en un coche enfrente del café. Todas las señales son buenas. Tú mantén la calma y cumple tu papel. Adriana sintió levemente en señal de confirmación. Se sentía como un actor a punto de subir a un gran escenario, solo que el precio a pagar si la obra fallaba era inmenso. Exactamente a las 10, entró Lucía. Todavía llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría casi toda la cara, completamente camuflada. Solo después de confirmar que Adrián estaba solo en el salón, cerró la puerta con cuidado y se quitó la mascarilla. Parecía mucho más demacrada. Su hermoso rostro estaba pálido, tenía ojeras oscuras y su mirada estaba constantemente alerta y asustada. ¿Estás seguro de que has venido solo?, preguntó. Sus ojos recorriendo la habitación como si buscara algo. Adriana sintió, intentando forzar una sonrisa cansada. Te lo dije. Ahora mismo solo puedo confiar en ti. Lucía se sentó en la silla de enfrente, manteniendo una distancia segura. Dime, ¿cuál es el plan? Adrián bajó la cabeza y entrelazó las manos sobre la mesa, un gesto que expresaba ansiedad y frustración. Conozco a alguien. Pueden hacernos documentos de identidad falsos y prepararnos una ruta segura para salir del país. Pero cuesta muy, muy caro. ¿Cuánto? Un brillo apareció en los ojos de Lucía. La codicia y el cálculo superaron al miedo. Al menos, 1.000.000 de euros, dijo Adrián, lanzando una cifra enorme. Estoy intentando vender mi chalet en La Moraleja y algunas acciones, pero necesito tiempo. Me preocupa que la policía actúe antes de que pueda reunir todo el dinero. Levantó la cabeza y miró a Lucía directamente a los ojos, con un atisbo de sondeo en su mirada. Lucía, ¿no podrías aportar algo tú?
Lo consideraríamos una inversión conjunta. Cuando lleguemos a salvo al extranjero, te prometo que te lo devolveré con creces. Lanzó el cebo, un cebo jugoso pero peligroso. Lucía inmediatamente se puso a la defensiva como un erizo. ¿De qué estás hablando? ¿No sabes que he perdido mi reputación y que mis cuentas están congeladas? ¿De dónde voy a sacar yo dinero? Adrián suspiró, fingiendo decepción. Solo pensaba que, como tu padre era un hombre de negocios importante en su día, a lo mejor te había dejado algo para emergencias. Su comentario despreocupado fue como una piedra arrojada a un lago en calma. El color del rostro de Lucía cambió sutilmente. Se mordió el labio, sin afirmar ni negar nada. Su silencio era la respuesta. En el coche de enfrente, Elena miraba fijamente la imagen transmitida por la cámara del botón. Susurró al micrófono. Bien, sigue así. No la presiones demasiado. Haz que sienta que poner el dinero es por su propio bien. En el café, Adrián, siguiendo las instrucciones, continuó su actuación, con la voz cargada de tristeza. No, olvídalo. He dicho una tontería. Ya tienes suficientes problemas como para que yo te añada más. Intentaré arreglármelas solo. Es que si no nos damos prisa, me temo que ambos perderemos la oportunidad de escapar. Enfatizó deliberadamente las palabras ambos. Estaba sembrando una idea en su mente, que su seguridad era la seguridad de ella, que si a él lo atrapaban, ella tampoco estaría a salvo. Lucía se quedó pensativa. La codicia y el miedo luchaban ferozmente en su mente. No confiaba del todo en Adrián, pero el camino que él le ofrecía era, por el momento, la única y más atractiva vía de escape. Dame tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Es un asunto muy importante. Necesito tiempo. De acuerdo, asintió Adrián, comprensivo. Esperaré tu llamada, pero no tardes mucho. La reunión terminó. Lucía se fue a toda prisa, con la mente llena de cálculos. Adrián se quedó solo, sumido en un agotamiento extremo y un profundo autodesprecio. Acababa de representar una escena de amor con su enemiga, bajo la vigilancia de la mujer a la que más había herido. El cebo estaba lanzado, y estaba seguro de que ese pez codicioso tarde o temprano mordería. Pasaron 3 días en un silencio casi absoluto. Adrián no recibió ninguna llamada de Lucía. Empezaba a ponerse nervioso, no por el plan, sino por si el pez había detectado el cebo y había decidido no morder. En el ático, Elena estaba extrañamente tranquila. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo y estudiando documentos, aparentemente ajena a la tensa espera. Pero David sabía que, bajo esa calma superficial, su cerebro funcionaba a toda velocidad, calculando todos los escenarios posibles. Su paciencia finalmente tuvo recompensa. En la tarde del cuarto día, sonó el teléfono especial que Elena le había dado a Adrián. Era Lucía. Adrián hizo una seña a Elena y a David y activó el altavoz. Lo he pensado, dijo la voz de Lucía. Parecía más tranquila que antes, pero aún calculadora. Puedo aportar una parte, pero tengo una condición. ¿Qué condición?, preguntó Adrián manteniendo su tono cansado y ansioso. Quiero reunirme con mi padre para discutirlo. Es un asunto demasiado grande para decidirlo yo sola. Además, mi padre tiene más experiencia en este tipo de asuntos turbios. Tienes que venir conmigo a verlo. Fue un giro inesperado, pero para Elena estaba completamente dentro de lo previsible. Un viejo zorro como Vicente Jiménez no dejaría que su hija actuara sola. Adrián miró a Elena, y ella asintió levemente. De acuerdo. Mientras podamos salir de aquí a salvo, no me importa con quién tenga que reunirme. Vosotros decidís la hora y el lugar. Al colgar, el aire en la habitación se volvió aún más pesado. Vicente es mucho más astuto que su hija, dijo David con expresión seria. Reunirse con él será muy peligroso. Un pequeño error y nos descubrirá. Lo sé, respondió Elena, su mirada fija en Adrián. Por eso, tendrás que prepararte a conciencia. Esa noche, el ático se convirtió en una verdadera sala de operaciones. Elena sacó un detallado perfil de Vicente Jiménez y le analizó a Adrián las características psicológicas del viejo zorro. Vicente es extremadamente desconfiado y paranoico, pero tiene una debilidad fatal, una fe excesiva en su propia inteligencia y un desprecio por los demás. No se creerá palabras vacías. Tienes que mostrarle un beneficio tangible, un beneficio lo suficientemente grande como para cegarlo. Señaló un complejo diagrama de flujo de fondos en el monitor. Esta es una lista de tus fondos secretos que he investigado. Usarás esto como cebo. Tienes que parecer alguien que ha fracasado, está desesperado y dispuesto a dar la mitad de sus activos para salvar el pellejo. Hazle sentir que él tiene el control, que te está dando una oportunidad. Durante el entrenamiento,
Una extraña dinámica surgió entre ellos. Adrián, por primera vez, vio a una Elena completamente diferente. No era la esposa tierna ni la enemiga fría, sino una estratega brillante. Cada uno de sus análisis y juicios era aterradoramente agudo y preciso. No pudo evitar admirarla, y esa admiración profundizó aún más el remordimiento en su corazón. Una vez tuvo una joya así, y la desechó sin piedad con sus propias manos. Elena, por fuera, mantenía una actitud profesional y distante, pero por dentro no estaba del todo tranquila. Al ver a Adrián derrumbado y absolutamente sumiso, sintió una emoción compleja en lugar de satisfacción, una mezcla de compasión y amargura. Vio al hombre que podría haber sido mucho más grande si no hubiera sido consumido por el veneno del odio. Durante un ensayo de la llamada con Lucía, Adrián, demasiado nervioso, se equivocó en un detalle del plan. ¿Chasirefela una laguna? Di que vendiste el chalet de El Viso, no la casa de la sierra, dijo la voz tranquila y firme de Elena desde el auricular. Muestra arrepentimiento por haber perdido mucho dinero al venderlo con prisas. Adrián se sobresaltó y se corrigió apresuradamente, siguiendo sus palabras. Su voz fue como un sedante que lo ayudó a recuperar la compostura. En ese momento, se dio cuenta de que estaba completamente bajo su control. Pero, extrañamente, no sintió resistencia. Al contrario, lo aceptó como el castigo justo por su pecado. El vínculo entre ellos ya no era el amor o el odio. Era una inevitable dependencia en un juego de ajedrez a vida o muerte. El lugar de la reunión era una casa de té de estilo clásico, situada en lo profundo de un jardín privado. Un lugar perfecto para un trato secreto. Adrián condujo solo hasta allí. Su cuerpo estaba perfectamente equipado con dispositivos de grabación y video, y sus pasos eran pesados como el plomo. Sabía que la puerta de madera que tenía delante no conducía a una simple sala de té, sino a la guarida del tigre. Dentro, Vicente y Lucía ya esperaban. El viejo zorro Vicente lucía una sonrisa amable y gentil, pero sus ojos, afilados como cuchillas, no dejaban de escudriñar a Adrián, como si intentaran ver a través de él. «Señor Serrano, ¿cuánto tiempo? Siéntese». Vicente le ofreció té cortésmente, pero su tono rezumaba arrogancia. Adrián se sentó y comenzó su actuación de perdedor. No habló mucho, solo bebió té en silencio, dejando que el silencio y la presión dominaran la habitación. La voz de Elena llegó a través del auricular. «Está probando tu paciencia. No te apresures. Deja que él hable primero». Efectivamente, después de unos minutos de silencio, Vicente habló. «He oído tu plan a través de Lucía. Muy audaz. Pero, señor Serrano, ¿cómo puedo estar seguro de que esto no es una trampa? Después de todo, tú y la hija de Fernando Morales fuisteis marido y mujer en su día». Adrián dejó la taza de té sobre la mesa con un golpe seco, un gesto que expresaba una ira extrema. ¿Marido y mujer? Señor Jiménez, no me insulte. Esa mujer arruinó mi vida. Me convirtió en el hazmerreír de todo Madrid. Ahora mismo, la odio más que a Fernando Morales hace 20 años. Su ira era tan genuina que incluso Vicente pareció un poco sorprendido. Adrián continuó con voz amarga. «Ya no tengo nada. El grupo Serrano pronto estará acabado. Lo único que quiero ahora es salvarme. He oído que usted tiene mucha experiencia en los negocios del pasado. Por eso he venido a verlo. Yo tengo el dinero y creo que usted tiene los medios. Es una colaboración en la que ambos ganamos». La voz de Elena volvió a sonar. «Habla de tus activos. Demuéstrale tu sinceridad». Adrián respiró hondo y jugó su última carta. «Tengo una cuenta en un banco suizo. Dentro hay acciones y bonos por valor de unos 100 millones de euros. Son fondos que preparé hace mucho tiempo. Si usted nos ayuda a Lucía y a mí a salir del país de forma segura, le daré la mitad. 100 millones de euros. La mitad». Una codicia incontenible brilló en los ojos de Vicente. Esta era una suma mucho mayor que el dinero que había malversado en el pasado. El cebo era demasiado jugoso. Sus sospechas comenzaron a ser devoradas por la avaricia. Suena bien. Pero, ¿cómo puedo fiarme? ¿Y si cambias de opinión una vez que estemos en el extranjero? Adrián, como si esperara esta pregunta, sacó una carpeta de su maletín. Este es un poder notarial para la transferencia de todos los activos de esa cuenta. Solo tengo que firmar y dejar en blanco el nombre del beneficiario. Akeno Harari, en el momento en que pisemos suelo suizo de forma segura, se lo entregaré. Usted escribe su nombre y se hace efectivo al instante. Esta estrategia de todo o nada derribó por completo las defensas de Vicente. A sus ojos, Adrián era ahora un joven señorito caído en desgracia, estúpido y desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar la vida. Bien. Vicente se rió a carcajadas y le dio a Adrián una palmada amistosa en el hombro.
El señor Serrano sabe adaptarse a los tiempos. No te preocupes. Con mi experiencia, me aseguraré de que ambos salgáis de aquí sin problemas. Embriagado por la emoción y la arrogancia de tener la situación completamente bajo control, Vicente comenzó a jactarse. Hace 20 años, tu padre era tan listo como tú, pero demasiado inflexible. Y Fernando Morales, ese viejo, confiaba demasiado en la gente. Con unos cuantos trucos y algunas pruebas que manipulé, esos dos tigres se destrozaron mutuamente, y yo me fui tranquilamente con el dinero. Así es la vida, si no eres despiadado, no puedes ser el último ganador. No tenía ni idea de que su arrogante confesión estaba siendo grabada con toda claridad por el botón de la camisa de Adrián. La reunión terminó con ambas partes satisfechas. Al salir de la casa de té, Adrián sintió la espalda empapada en sudor frío. Se sentía asqueado de sí mismo, pero al mismo tiempo, sintió un vago alivio. La obra de teatro estaba a punto de terminar. Volvió al ático. Elena y David estaban sentados allí. Después de escuchar el archivo de audio, sus rostros estaban fríos como el hielo. Habían conseguido lo que querían: la confesión del diablo. Adrián se enfrentó a Elena, a solo unos pasos de distancia, pero se sentía tan lejos como el cielo y la tierra. La miró. En sus ojos había autorreproche, remordimiento y 1000 disculpas que no se atrevía a pronunciar. Elena simplemente lo miró en silencio. Hizo un gesto indescifrable con la cabeza. La misión estaba cumplida, pero las heridas en el corazón de ambos parecían haberse profundizado. 3 días después de esa fatídica reunión, el vestíbulo de la sede del Grupo Serrano, que había estado sumido en el silencio y la penumbra durante semanas, se llenó de repente de luces brillantes. Se celebró una fiesta sorpresa a la que asistieron todos los altos ejecutivos, los socios comerciales que quedaban y, sobre todo, cientos de periodistas de los principales medios de comunicación de Madrid. Nadie entendía qué estaba pensando Adrián. Celebrar una fiesta tan lujosa cuando el grupo estaba al borde de la quiebra. El ambiente en la fiesta era extremadamente extraño. La gente sostenía sus copas y conversaba, pero en los ojos de todos había duda y curiosidad. En el centro de toda la atención apareció Adrián. Estaba notablemente más delgado, y su rostro demacrado y sus ojos hundidos no podían ocultar su agotamiento y derrota. Pero el traje de alta costura que llevaba seguía impecable, y su espalda estaba forzadamente erguida. Parecía un rey caído que intentaba aferrarse a la última gloria antes del colapso de su reino. Y a su lado, como una reina recién coronada, estaba Lucía. Llevaba un deslumbrante vestido de noche rojo con un profundo escote y un brillante collar de diamantes. El maquillaje elaborado ocultaba su agotamiento de los últimos días, revelando en su lugar un triunfalismo y una arrogancia incontenibles. Se aferraba al brazo de Adrián como si fuera de su propiedad, con la cabeza bien alta, recibiendo las miradas curiosas y los susurros. En un rincón, Vicente observaba todo en silencio. Bebió un sorbo de vino. Había satisfacción en sus ojos. Todo iba según sus deseos. Tras los sucesivos golpes, ese mocoso de Adrián finalmente se había derrumbado y se había convertido en una marioneta que su hija podía manejar a su antojo. El plan de apoderarse de los activos restantes del Grupo Serrano estaba casi logrado. Lucía. Mira eso, susurró Vicente a su hija mientras Adrián se alejaba para hablar con otro socio. Ahora parece un perro que ha perdido a su amo. Toda la fortuna de la familia Serrano. Hace 20 años nos llevamos la mitad. Y 20 años después, nos llevamos la otra mitad con la misma facilidad. De tal palo, tal astilla, igual de estúpido que su padre. Lucía soltó una risa llena de desprecio. Papá, mira y verás. Más tarde, haré que esa zorra de Elena, donde quiera que se esconda, escupa sangre. Le haré saber quién es la última ganadora. Después de varias rondas de bebidas, Adrián subió al escenario central con una expresión sombría. Los flashes de las cámaras se centraron inmediatamente en él. La sala se quedó en silencio, y todos contuvieron la respiración, esperando escuchar lo que este director caído en desgracia tenía que decir. Cogió el micrófono. Su voz ronca y cansada resonó. Damas y caballeros, gracias por venir hoy. Hizo una pausa, respirando hondo como para reunir valor. Todos se preguntarán por qué he organizado esta fiesta en un momento tan precario para el Grupo Serrano. Miró hacia abajo. Su mirada se detuvo donde estaba Lucía, llena de una emoción compleja. En los últimos tiempos, el Grupo Serrano ha enfrentado la mayor crisis de su historia. Yo mismo he caído en el abismo de la desesperación. Mis amigos me dieron la espalda, los socios rompieron los contratos, e incluso la esposa en la que más confiaba y a la que más amaba me clavó un puñal mortal. Un murmullo recorrió la sala. Estaba criticando públicamente a Elena. En mi momento más oscuro y desesperado, solo una persona permaneció a mi lado:
animándome y dándome esperanza. Extendió la mano hacia Lucía. Esa persona es la señorita Lucía Jiménez. Lucía sonrió y subió al escenario bajo una lluvia de aplausos y flashes. Se paró junto a Adrián, le cogió la mano y representó una perfecta escena de amor. Por eso, hoy quiero anunciar una decisión importante, continuó Adrián, su voz más firme. Yo, Adrián Serrano, cederé todas mis acciones y activos del Grupo Serrano a la señorita Lucía Jiménez. A partir de ahora, ella será la nueva dueña del Grupo Serrano. La noticia fue como una bomba en la sala. Todos estaban atónitos. Nadie podía creer que Adrián tomara una decisión tan descabellada, entregar todo el legado de su familia a una actriz llena de escándalos. Solo los Jiménez, padre e hija, lucían la sonrisa más satisfecha. Todo había salido a la perfección. Adrián retrocedió un paso y le pasó el micrófono a Lucía. Lucía se adelantó, respiró hondo y disfrutó del momento en la cima del honor y el poder. Miró a la multitud, con la mirada arrogante de una reina. Estaba a punto de comenzar su discurso de victoria, el discurso que había preparado para humillar a Elena. La gran obra de teatro había llegado a su clímax. Y la protagonista, embriagada por la ilusión de la victoria, no tenía ni idea de que el telón de la tragedia de su vida estaba a punto de caer. Justo cuando Lucía estaba a punto de pronunciar la primera palabra de su triunfante discurso, ocurrió algo inesperado. ¡Clic! Todas las luces de la sala de fiestas se apagaron de repente. El enorme espacio se llenó de oscuridad y de los gritos de pánico de los invitados. Los flashes de las cámaras seguían disparándose en la oscuridad, creando una escena caótica. ¿Qué pasa? ¿Un apagón? Lucía se quedó congelada en el escenario. Su corazón latía con fuerza y un mal presentimiento la invadió de repente. Apenas unos segundos después, solo una luz se encendió. No apuntaba al escenario, sino a la enorme pantalla LED de detrás. La pantalla, que mostraba el logo del Grupo Serrano, parpadeó y apareció la imagen de una elegante casa de té. Al mismo tiempo, la puerta principal de la sala se abrió pesadamente. Las siluetas de un hombre y una mujer entraron en silencio. La luz del pasillo creaba un tenue halo a su alrededor. La mujer llevaba un vestido largo negro, simple pero elegante. Su rostro era frío como el hielo y su mirada, afilada como una cuchilla. El hombre a su lado, con un traje impecable, irradiaba un aire de calma y profesionalidad. Eran Elena y David. Su aparición silenció instantáneamente la caótica sala. Todas las miradas se clavaron en ellos. Los periodistas, como tiburones que huelen la sangre, dirigieron inmediatamente sus objetivos hacia ellos. En el escenario, Lucía y su padre Vicente palidecieron al ver la escena. ¿Cómo? ¿Cómo estáis aquí?, tartamudeó Lucía. Elena no respondió. Simplemente esbozó una sonrisa fría y le hizo un gesto a David. David asintió y pulsó un botón en la tablet que sostenía. Y entonces, un sonido comenzó a salir de la enorme pantalla LED detrás del escenario. Así es la vida. Si no eres despiadado, no puedes ser el último ganador. Era la voz arrogante de Vicente, grabada con una claridad escalofriante. La sala volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Todos escucharon horrorizados la grabación. Contenía la confesión de Vicente de todos sus crímenes, desde la malversación de fondos hasta la incriminación de Fernando Morales y el uso de Adrián como una marioneta. No, parad eso ahora mismo, gritó Vicente, su rostro habitualmente afable contraído por el terror. Intentó correr hacia la sala de control, pero fue detenido por 2 guardias de seguridad. Pero eso no fue todo. Cuando terminó el archivo de audio, una serie de pruebas irrefutables apareció en la pantalla. Copias de los contratos ilegales de cesión de terrenos, el diagrama de flujo del dinero negro blanqueado a través de empresas fantasma y, finalmente, el video grabado por la cámara del botón de Adrián durante la reunión en la casa de té. La imagen de Vicente y Lucía, sentados triunfantes, jactándose de sus crímenes, se proyectó con toda claridad ante cientos de personas. Cada palabra, cada sonrisa de victoria, era ahora la prueba más contundente que revelaba su verdadero rostro demoníaco. La sala explotó. Gritos, insultos y el sonido incesante de los flashes de las cámaras se mezclaron. Los socios comerciales que habían sido engañados, los accionistas que habían sufrido pérdidas, todos miraban a los Jiménez con ojos llenos de ira. No soy yo, es un montaje. Esa zorra de Elena lo ha manipulado para tenderme una trampa, gritó Lucía como una loca, señalando a Elena, pero ya nadie la creía. En ese momento, agentes de policía uniformados entraron por la puerta principal y se dirigieron directamente al escenario. Vicente Jiménez, Lucía Jiménez, quedan detenidos por los delitos de estafa, apropiación indebida, difamación y falsificación de documentos públicos,
Acompáñennos, por favor. La última esperanza se desvaneció. Vicente se quedó aturdido, y Lucía se desplomó en el escenario, sollozando desesperadamente. Las frías esposas se cerraron en las muñecas de padre e hija, poniendo fin a una farsa que había durado 20 años. En medio de esa escena caótica, Elena se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Al otro lado del escenario, Adrián estaba de pie, en silencio, mirándola. La luz del escenario lo iluminaba, proyectando una sombra larga y solitaria. No miraba a los Jiménez siendo escoltados por la policía, ni le importaba el caos a su alrededor. Su mirada estaba fija solo en ella. En sus ojos había dolor, remordimiento, culpa y un atisbo de gratitud que no se podía expresar con palabras. En medio de la multitud, sus miradas se encontraron. No se dijeron palabras, pero parecía que todo el rencor, todo el dolor y la angustia estaban contenidos en esa mirada. La obra de teatro había terminado. Se había hecho justicia, pero las heridas en los corazones de quienes la protagonizaron, ¿sanarían alguna vez? El caso del Grupo Serrano y la verdad sobre la tragedia de hace 20 años se convirtieron en el centro de la opinión pública de toda Madrid. El video de la confesión de los Jiménez, grabado en la fiesta, se difundió como la pólvora, convirtiéndose en una prueba irrefutable que eliminaba cualquier posibilidad de negación o excusa. Con pruebas suficientes y las declaraciones de los testigos, el juicio se desarrolló con rapidez. Toda la atención se centró en la Audiencia Provincial de Madrid. Elena no asistió al juicio. No le interesaba ver la miserable caída de sus enemigos. Simplemente observó en silencio las noticias en directo desde su ático junto a David. En la pantalla, Vicente y Lucía estaban en el banquillo de los acusados. Ya no había rastro de arrogancia ni triunfalismo. El astuto viejo zorro, Vicente, parecía haber envejecido 10 años. Su pelo se había vuelto blanco y su mirada estaba vacía. Lucía, sin maquillaje, revelaba un rostro demacrado y una mirada enloquecida. Murmuraba frases sin sentido, y de vez en cuando gritaba maldiciones contra Elena. Finalmente, se dictó la sentencia final. Acusado Vicente Jiménez. Por los delitos de estafa agravada, apropiación indebida, difamación y falsificación de documentos públicos, se le condena a prisión permanente revisable y a la confiscación de todos sus bienes ilícitos. Acusada Lucía Jiménez, como cooperadora necesaria en los delitos de difamación y estafa, se le condena a 18 años de prisión. El martillo del juez sonó, seco y firme, poniendo punto final a la vida de los pecadores, padre e hija. 20 años tarde, pero la justicia finalmente se había cumplido. Con la sentencia de los Jiménez, los nombres de Marcos Serrano y Fernando Morales fueron oficialmente rehabilitados. Los medios de comunicación publicaron artículos de disculpa al unísono, elogiando a Fernando Morales como un empresario virtuoso y expresando sus condolencias a Marcos Serrano, la trágica víctima de una muerte injusta. Las acciones del Grupo Morales se dispararon, y su credibilidad se volvió más sólida que nunca. David apagó la televisión y miró a Elena. Su rostro seguía sereno, sin ninguna agitación emocional. Todo ha terminado, dijo en voz baja, con un tono de alivio. Elena asintió. Su mirada estaba fija en las nubes blancas que flotaban perezosamente en el cielo. ¿Ha terminado?, murmuró en voz baja. David entendía la complejidad de su corazón. El enemigo había sido castigado, pero las cicatrices que dejaron seguían allí. Su padre había sido rehabilitado, pero 20 años de dolor y malentendidos no podían borrarse fácilmente. Elena, lo has hecho muy bien, dijo, posando una mano en su hombro. Un consuelo silencioso. Lo sé, respondió ella, su voz aún contenida. Solo estoy un poco cansada. Esta lucha había consumido gran parte de su energía mental. Tuvo que convertirse en una persona fría y cruel. Calcular cada paso. Ahora que todo había terminado, un enorme vacío la invadió. En otro lugar, en el despacho del director del Grupo Serrano, Adrián también veía las noticias en silencio. No se perdió ni un solo detalle del juicio. Cuando escuchó la sentencia, no sintió alegría ni satisfacción. Su corazón estaba lleno de una pesadez sofocante. La justicia de su padre había sido restaurada, pero quien la había restaurado no era él, sino la hija del hombre al que había incriminado. Había caminado por el camino equivocado toda su vida, y al final tuvo que ver cómo otra persona corregía sus errores. La verdad había salido a la luz, pero su pecado era imborrable. Miró por la ventana el imponente edificio del Grupo Morales a lo lejos. Sabía que la sentencia de los Jiménez era solo el comienzo. El verdadero castigo para él acababa de empezar. Era el juicio de la conciencia, un juicio sin fin. Después del juicio, Adrián desapareció por completo del panorama empresarial de Madrid.
No volvió a aparecer por el Grupo Serrano ni asistió a ningún evento. La gente susurraba que estaba completamente destrozado, que ya no tenía el valor de enfrentarse a la gente. Pero la verdad era otra. Adrián no estaba huyendo. Estaba expiando sus errores imperdonables con acciones. Lo primero que hizo fue vender todos sus lujosos bienes personales. El Aston Martin, la colección de relojes de lujo, la villa en la colina con vistas a toda la ciudad. Se deshizo de todo sin dudarlo. Estas cosas materiales, símbolos del éxito construido sobre los cimientos del odio, ya no le eran necesarias. A continuación, vendió silenciosamente la mayor parte de su participación personal en el Grupo Serrano, dejando solo una pequeña parte suficiente para mantener un mínimo derecho a voto. El dinero recaudado, junto con toda su fortuna de la cuenta bancaria suiza, lo dividió en dos partes. Una parte la utilizó para crear una fundación benéfica con el nombre de sus dos padres, la Fundación Serrano Morales. La fundación se especializó en proporcionar apoyo legal y financiero a empresarios que habían quebrado injustamente y a víctimas de fraudes financieros. Fue un acto público, la disculpa más sincera que podía ofrecer a la familia Morales y una forma de consolar el alma de su padre. La otra parte la transfirió a una cuenta y luego solicitó una reunión con el padre de Elena, Fernando Morales. La reunión tuvo lugar en el despacho de la casa de los Morales. El señor Morales, un hombre amable y digno, sirvió té en silencio. A pesar de enfrentarse al hombre que había causado tantos problemas a su familia, no mostró ni resentimiento ni reproche. Adrián colocó un cheque sobre la mesa y se inclinó profundamente. Señor Morales, sé que ninguna disculpa puede compensar las pérdidas y la injusticia que usted y su familia han sufrido por mi culpa. Por favor, acepte este dinero como una pequeña muestra de expiación de este necio. El señor Morales miró el cheque con la enorme cifra y luego volvió a mirar a Adrián. Suspiró. Adrián, levántate. Lo pasado, pasado está. La culpa no es enteramente tuya. También es cosa del cruel destino. Acepto tu gesto. Pero donaré todo este dinero a la Fundación Serrano Morales en tu nombre. Úsalo para ayudar a más gente. Esa es la mejor manera de consolar a tu padre y expiar tus errores. La bondad y la generosidad del señor Morales hicieron que Adrián se sintiera aún más avergonzado. Salió de la casa de los Morales con el corazón apesadumbrado, pero un poco más ligero. Finalmente, hizo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Condujo un coche normal, compró un ramo de crisantemos blancos y se dirigió a un cementerio en las afueras de la ciudad. Se paró frente a la tumba bien cuidada de su padre, Marcos Serrano. Dejó las flores y se arrodilló en silencio. El desolado viento de otoño soplaba, trayendo consigo soledad y dolor. «Padre», llamó, con la voz ahogada por los sollozos. «Tu hijo indigno ha venido a verte». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lágrimas de remordimiento y comprensión. «Padre, me equivoqué. Durante los últimos 20 años he vivido equivocado. Ciego por el odio, me convertí en la herramienta de mi verdadero enemigo. Lejos de proteger tu honor, arrastré a gente inocente. No merezco ser tu hijo». Apoyó la cabeza en la tierra fría, sus anchos hombros temblando. Lloró como un niño, desahogando todo el dolor, la culpa y el remordimiento que había reprimido en su corazón. La justicia de padre ha sido restaurada. Los malvados han pagado por sus crímenes, pero el precio ha sido demasiado alto. Padre, lo he perdido todo. Mi carrera, mi honor y a la mujer que debería haber atesorado más. Levantó la cabeza y miró la foto de la lápida. El rostro de su padre seguía siendo amable y digno. Padre, descansa en paz. El resto de mi vida, ya no viviré para el odio. Viviré expiando mis pecados, haciendo el bien a la sociedad. Viviré una vida recta, para no avergonzar tu nombre. Se quedó allí durante mucho tiempo, hasta que el sol poniente tiñó de rojo el horizonte. Se levantó y se sacudió el polvo de la ropa. Todavía tenía marcas de lágrimas en la cara, pero ya no había la locura del odio en sus ojos, solo calma y vacío. Se había enfrentado a su pasado, se había quitado la carga que había llevado sobre sus hombros durante 20 años. Pero el camino por delante era incierto, y sabía que tenía que caminar solo por el interminable camino de la penitencia. Una semana después de enfrentarse a su pasado en el cementerio, Adrián pidió ver a Elena por última vez. En lugar de llamarla, le envió un breve mensaje de texto, proponiéndole reunirse en el café junto al lago del Retiro, donde tuvieron su primera cita oficial. No estaba seguro de si vendría, pero tenía que intentarlo. Para su sorpresa, ella vino. Estaba igual que siempre, hermosa, serena, pero en sus ojos al mirarlo ya no había la fría hostilidad. Solo una tranquila distancia, como si mirara a un extraño. No se sentó. Se paró frente a él manteniendo una distancia segura.
¿Por qué querías verme? Adrián la miró. La mujer a la que había dedicado su vida a tenderle una trampa. Y la mujer que le había enseñado la lección más dolorosa sobre la verdad y la humanidad. Esbozó una sonrisa amarga y autodespreciativa. No te preocupes, no he venido a pedir perdón de nuevo. Sé que no tengo derecho. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Eran los papeles del divorcio. Firmado dijo, con una voz extrañamente tranquila. No pido nada. Todos los bienes comunes del matrimonio y la pensión que te debo según el contrato, haz lo que quieras con ellos. No tengo objeciones. Elena echó un vistazo a los papeles. Su firma, como él, era fuerte y decidida. No dijo nada. Adrián miró el agua tranquila del lago. El sol poniente teñía la superficie de un color dorado. He vendido casi todas mis acciones del Grupo Serrano. He dejado una pequeña parte, solo para mantener el nombre, y he delegado toda la gestión al Consejo de Administración. La Fundación Serrano Morales ha comenzado a operar y el señor Morales ha aceptado ser el presidente honorario. Todo está más o menos arreglado. Volvió a mirarla, sus ojos profundos llenos de una emoción compleja. Mañana me voy de Madrid. Elena levantó ligeramente la cabeza. Un atisbo de sorpresa cruzó sus ojos serenos. No sé a dónde iré todavía. Probablemente a una pequeña ciudad del sur o a un pueblo tranquilo del campo. Quiero empezar de nuevo. Como una persona normal, vivir una vida normal. Sonrió con tristeza. Madrid es demasiado grande, demasiados recuerdos, hermosos recuerdos falsos y pecados imborrables. Ya no puedo quedarme aquí. Siento que me ahogo. El silencio los envolvió. La brisa del lago soplaba suavemente, alborotando el pelo de Elena. Probablemente esta sea la última vez que nos veamos, dijo Adrián, su voz temblando ligeramente. No espero que me perdones, y no tengo el valor de pedirte que me recuerdes. Solo quería decirte una cosa. Respiró hondo, como si reuniera todo el valor de su vida. Elena, gracias. Gracias por enseñarme cuál era la verdad. Pudiste haberme destruido por completo, y no lo hiciste, y lo siento por todo. Se inclinó profundamente. Una reverencia que contenía todo su remordimiento y su último adiós. Dicho esto, sin esperar su respuesta, se dio la vuelta con decisión y se fue. Su espalda estaba recta, pero extrañamente solitaria, y se mezcló con la multitud del parque, desapareciendo gradualmente en el espléndido pero melancólico atardecer. Elena se quedó allí durante mucho tiempo, observando su espalda desaparecida. Cogió los papeles del divorcio de la mesa. Sus largos y delgados dedos apretaron los documentos. Una lágrima transparente cayó silenciosamente, mojando el papel y emborronando un lado de su arrogante firma. Esta terrible relación finalmente podía tener un punto y final. Después de que Adrián se fuera y toda la tormenta amainara, la vida de Elena volvió gradualmente a la normalidad. Ya no vivía en un estado de alerta y cálculo. Volvió a su amado trabajo, continuando con sus proyectos de investigación en psicología criminal y ocasionalmente asesorando a algunas grandes empresas en gestión de crisis. Dejó el ático y se mudó a la casa familiar con sus padres. La casa siempre estaba llena de risas y calidez, lo que ayudó a sanar algunas de las heridas que había sufrido. Por fuera, seguía siendo la hija inteligente, hermosa y digna de la familia Morales. Nadie podía ver la cicatriz invisible grabada en lo profundo de su corazón. La pesadilla había terminado, pero sus secuelas persistían. A menudo tenía problemas para dormir. Cuando llegaba la noche y la calma, la imagen de esa horrible noche de bodas resurgía con la claridad de una película a cámara lenta. La humillación, la traición, el rostro cruel de Adrián y la sonrisa triunfante de Lucía. Se convirtieron en fantasmas psicológicos que carcomían su paz. Se volvió más cautelosa. Le resultaba difícil confiar en la gente. Mantenía sus relaciones sociales a la perfección, pero entrar en su mundo interior ahora era casi imposible. El muro de hielo que había erigido era más alto y más grueso que antes. Solo una persona esperaba pacientemente fuera de ese muro, en silencio, sin presionar, sin exigir. Era David. Siempre estuvo allí como un hermano mayor, como un amigo de toda la vida. Nunca sacó a relucir el pasado. Nunca le preguntó por sus sentimientos hacia Adrián. Simplemente estuvo a su lado. Cuando no podía dormir, le enviaba música de piano relajante. Cuando no tenía apetito, iba a un restaurante lejano para conseguirle su comida favorita. Cuando ella guardaba silencio, él se sentaba a su lado en silencio, leyendo un libro o viendo una película antigua. Su afecto no era un fuego abrasador, sino una corriente silenciosa y cálida como un arroyo, que curaba lentamente las grietas de su alma. Un fin de semana por la tarde, la invitó al Museo de Arte Moderno, donde se exhibía la obra de un pintor que a ella le encantaba.
Caminaron uno al lado del otro, admirando en silencio las obras. Frente a un cuadro abstracto dominado por tonos azules y grises, David habló de repente. Su voz era baja y cálida. Elena, ¿sabes? Llevo enamorado de ti desde hace mucho tiempo. Elena se sorprendió un poco y lo miró. Él no la miró a ella, sino que mantuvo la vista fija en el cuadro, como si hablara para sí mismo. Desde que eras una niña llorona que me seguía a todas partes pidiendo caramelos, hasta que te convertiste en una joven hermosa e inteligente, y ahora, en la mujer fuerte y maravillosa que eres. A mis ojos siempre has sido especial. Se giró y la enfrentó. Sus ojos eran sinceros y tiernos, sin ninguna otra intención. Sé que este no es el momento adecuado. Sé que necesitas tiempo para sanar. No quiero apresurarte ni presionarte. Solo quería que supieras lo que siento. Quería que supieras que hay alguien aquí que te esperará todo el tiempo que sea necesario, hasta que estés lista para abrir tu corazón de nuevo. Su confesión no fue romántica ni extravagante, pero fue tan sincera que conmovió ligeramente el corazón helado de Elena. Por primera vez desde esa pesadilla, sintió una calidez y una seguridad genuinas. No respondió, simplemente lo miró en silencio, pero parecía que una pequeña grieta se había formado en el muro de hielo de sus ojos. El tiempo transcurrió en silencio, como un río sin olas. Habían pasado varios meses desde la sincera confesión en el museo, pero la vida de Elena no había cambiado mucho. El muro de hielo alrededor de su corazón, aunque agrietado, seguía allí, firme y frío. Se sumergió en el trabajo para olvidar el vacío de su corazón. Aceptó más proyectos, asistió a conferencias internacionales. Su reputación en el mundo de la psicología crecía cada vez más. Era exitosa, independiente, fuerte. Pero cuando llegaba la noche y se enfrentaba al silencio de su habitación, el fantasma de la soledad siempre la visitaba. Adrián se había ido, pero su sombra, su traición y el falso amor que una vez habían tejido, seguían clavados en su corazón como una espina invisible. Le daba miedo. Miedo de confiar en otro hombre, de poner su felicidad de nuevo en manos de otra persona. Sabía que los sentimientos de David eran sinceros. Había sentido todo su cuidado y paciencia durante este tiempo. Él era como un puerto tranquilo, esperando que su barco cansado echara el ancla. Pero ese barco una vez fue destrozado por una terrible tormenta. No tenía el valor de volver a navegar, ni la certeza de que ese puerto fuera realmente, absolutamente seguro. Una tarde, después de un día agotador, volvió a casa. Sus padres estaban en el salón viendo un viejo melodrama. Al ver a su padre pelando una manzana con ternura para su madre, y a su madre apoyada en el hombro de su padre, una mezcla de amargura y envidia se apoderó del corazón de Elena. Ella también había soñado con una felicidad tan simple, pero ese sueño fue destrozado por la persona que más amaba. Elena, ven, siéntate con nosotros, la llamó su madre, Laura. Se sentó en silencio junto a su madre. Laura le cogió la mano con ternura. El calor de la mano de su madre pareció darle un poco de fuerza. Hija, has estado trabajando demasiado últimamente. No puedes dedicarte solo al trabajo, también tienes que tener tu propia vida. Su padre, Fernando, también se volvió hacia ella. Su mirada era amable. David es un buen chico. Lo hemos visto crecer desde que era un niño, y su carácter es intachable. Y lo más importante, sus sentimientos por ti son sinceros. Elena guardó silencio. Sabía que sus padres se preocupaban por ella. No querían que siguiera atrapada en el pasado, con el corazón cerrado. Lo sé, dijo en voz baja. Pero necesito un poco más de tiempo. Laura suspiró y le dio una palmadita en el dorso de la mano. El tiempo puede curar todas las heridas, pero no te traerá la felicidad si no la buscas tú misma. Elena, el pasado ya pasó. Adrián ha pagado por lo que hizo. No deberías negar la felicidad que mereces por el error de una persona. Las palabras de su madre fueron como un chorro de agua tibia que derritió lentamente el hielo de su corazón. Sí. ¿Por qué debía castigarse a sí misma y a David, que siempre la había tratado bien, por el error de Adrián? Esa noche, Elena volvió a tener problemas para dormir. Pero esta vez, no fue por las pesadillas. Se quedó en la cama, mirando por la ventana, pensando mucho en las palabras de sus padres, en la sinceridad de David y en su propio futuro. No podía vivir para siempre en la sombra del pasado. Merecía ser feliz. A la mañana siguiente, después de dar vueltas en la cama toda la noche, cogió su teléfono. Sus dedos dudaron un momento sobre la pantalla, y luego marcaron con decisión un número familiar. ¿Sí? Soy David. La voz de David sonó al otro lado de la línea. Un poco sorprendido, pero aún tierno. Hola, David. Soy Elena.
Elena, ¿qué tal? ¿Pasa algo? Respiró hondo, como para reunir valor. ¿Tienes tiempo esta noche? Quería invitarte a cenar, como agradecimiento por todo lo que has hecho. Hubo unos segundos de silencio. Elena pudo sentir que su respiración se aceleraba un poco. Entonces, escuchó su voz, incapaz de ocultar su alegría. Sí, claro que tengo tiempo. ¿Dónde te apetece ir? Paso a recogerte. Al colgar, Elena se apoyó en la ventana. La cálida luz de la mañana iluminó su rostro. Por primera vez en mucho tiempo esbozó una sonrisa ligera y sincera. Sabía que esto era solo un pequeño paso, un comienzo suave. El camino por delante aún era largo, y las heridas de su corazón quizás nunca sanarían por completo. Pero había tomado una decisión: darse una oportunidad a sí misma y a David, aprender a confiar y a amar de nuevo. Un año después, un nuevo centro de terapia psicológica en una tranquila calle arbolada de Madrid se hizo rápidamente famoso. El nombre del centro era significativo: Renacer. La fundadora y consejera principal no era otra que Elena. En un año había cambiado mucho. Su belleza se había vuelto más profunda y madura. La fría distancia de su mirada había sido reemplazada por calidez, comprensión y tolerancia. Usó sus propias heridas y experiencias para ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sido traicionadas y heridas en el amor y el matrimonio. Escuchaba sus historias, las curaba con sus conocimientos profesionales y su empatía, y las ayudaba a recuperar su fuerza de las cenizas y a renacer. El trabajo era intenso, pero le traía una verdadera alegría y sentido a la vida. Había transformado su dolor personal en una fuerza para difundir energía positiva en la sociedad. Una tarde de otoño, después de terminar su última consulta, Elena volvió a su despacho. Tenía la costumbre de revisar personalmente el buzón todos los días. Entre los documentos de trabajo y las facturas había una pequeña postal. No tenía sello, por lo que alguien debía haberla dejado personalmente. La postal no tenía ninguna imagen especial, solo la foto de un paisaje rural pacífico, con campos de trigo dorados que se extendían hasta el horizonte. No había remitente. Elena le dio la vuelta. No había nombre del remitente ni frases elaboradas. Solo 4 palabras escritas con una caligrafía familiar y firme. Que encuentres la paz. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Sabía quién era. Adrián. Ya no estaba en Madrid. Ya no aparecía en su vida. Pero desde algún lugar lejano, la estaba observando. Esta bendición no era un anhelo, sino una penitencia y una verdadera liberación. Él estaba caminando por su propio camino de expiación y esperaba que ella también encontrara su propia paz. Elena se quedó en silencio durante mucho tiempo. No lloró ni sintió dolor. Su corazón estaba extrañamente en calma. El pasado realmente había pasado. Sonrió con claridad. Colocó la postal como marcapáginas en un libro de su estantería, cerrando suavemente la página del pasado. No para olvidar, sino para recordar la valiosa lección de vida sobre el poder del perdón y el renacimiento. Miró el reloj. Era hora de irse a casa. Recogió sus cosas, se puso una gabardina ligera y salió del centro. Al otro lado de la calle estaba aparcado un coche familiar. David estaba apoyado en él, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas, sus flores favoritas. Al verla salir, le sonrió. Una sonrisa tan cálida como el sol de otoño. Durante el último año, su relación había progresado lenta pero firmemente. No había dulces juramentos ni pasiones ardientes. Solo la compañía, la comprensión y la confianza construidas día a día. Había permanecido a su lado con paciencia, calentando de nuevo su corazón helado con su propia calidez. Elena le devolvió la sonrisa y cruzó la calle hacia él. El dorado sol poniente se proyectaba largamente sobre la calle, tiñendo las sombras de ambos con un color cálido. El tormentoso pasado había llegado a su fin. Ahora, ante ella, se extendían nuevos días, sanando sus heridas y floreciendo lenta pero seguramente.